A continuación, a primera hora. El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. Son las 6 de la mañana con 5 minutos, ya estamos en jueves 10 de enero del 2019, qué gusto que nos acompañen, oyentes amigos de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, igualmente a quienes lo siguen en el resto del país y alrededor del mundo a través de www.radiomajestad.com. Ayer se incorporó un nuevo equipo para mejorar la señal, nuestro sonido, la nitidez de las transmisiones de Majestad FM y particularmente de este espacio de noticias. Un abrazo también a la distancia para quienes nos sintonizan a través de la transmisión en vivo por Facebook Live, en la fanpage de A Primera Hora y la fanpage de Majestad FM. Los contertulios listos, Alexis Moncayo y quien les habla Fabricio Vela para conducir a primera hora hasta las 8 horas. También está con nosotros, como cada mañana, DJ Line Juan Pablo Constante para el Control Master y Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales. Contertulio, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Un gusto como siempre poder saludar con todos nuestros amigos desde muy temprano, todos quienes nos ven a través de la señal de Majestad TV en Santo Domingo y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Un gusto como siempre poder arrancar la mañana y la jornada de este jueves 10 de enero de 2019 en compañía de todos ustedes, invitados a participar de este espacio con sus comentarios, con sus críticas, con sus denuncias, con sus insultos, agravios y demás. Nuestra cuenta de Twitter es @primerahora_es. No se olviden también de que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ya estamos en Instagram también, ¿no? También, estamos ¿no? En todas las redes sociales. Ahora sí ya somos unos perfectos millennials, así que síganos por favor. ¿Qué agenda proponemos para este jueves, Contertulio? Que hemos venido elegantes. Sí, los dos estamos elegantes. Bueno, para el día de hoy tendremos una muy interesante agenda de entrevistas. Seguiremos con las reacciones del sector de la transportación respecto de la situación del precio de los combustibles. Está congelado el precio del galón del diésel para el transporte, para todo tipo de usos en el sector automotriz. Esto evidentemente es parte de lo que venía demandando el sector del transporte pesado. El presidente de la FENATRAPE, Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, Luis Felipe Vizcaíno, estará con nosotros muy temprano en la mañana. También, y decía el contertulio ayer, hay que abordar el caso de la asambleísta Ana Galarza y vamos a tener el día de hoy a Ronnie Aliaga, quien es asambleísta de la provincia del Guayas por la bancada de la Revolución Ciudadana. Aliaga, por cierto, fue quien reemplazó en la curul a la destituida legisladora Sofía Espín y él ha formalizado la presentación de una denuncia para que la asamblea investigue la conducta de la legisladora del movimiento Creo por la provincia de Tungurahua. También estará con nosotros Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES. Ayer hubo una rueda de prensa en la que se declaró la emergencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estaremos con Paul Granda justamente analizando este tema. Bienvenidos, esa es nuestra agenda para el día de hoy. Comenzamos de inmediato con los titulares. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy.
6 de la mañana con 9 minutos. Atención, Ecuador y Venezuela siguen alejándose en las relaciones diplomáticas. Aún no hay acuerdo para que el diésel que subirá el 15 de enero en el Ecuador se aplique en el sector industrial. Poliducto Pascuales Cuenca se encuentra en emergencia. Ni Jorge Glass, Ricardo Rivera o Tomistad Lopic tendrían relación con Singlón, aseguran los abogados de esta empresa. El Estado retoma la política de defensa con el nuevo libro blanco. Y lo dicho, el IES se declara en crisis. 6:9. Con 9 minutos, Ecuador y Venezuela siguen alejándose en las relaciones diplomáticas. Así titula su nota diario El Comercio. 6 años después, las relaciones políticas entre Ecuador y Venezuela, y específicamente entre los presidentes Lenín Moreno y Nicolás Maduro, cambiaron radicalmente. Este jueves 10 de enero de 2019, Maduro jurará por segunda vez consecutiva como presidente de Venezuela, y en el acto de posesión no estará una delegación ecuatoriana. El primer periodo de Maduro se inició en abril del 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez y de unas elecciones presidenciales anticipadas. En esa ocasión, el entonces vicepresidente Lenín Moreno fue delegado para representar al Ecuador en esa posesión. Mediante el decreto ejecutivo 1488 que Rafael Correa firmó desde Berlín, Alemania, donde cumplió una gira oficial, se encargó a Moreno que acudiera a la posesión. Lo acompañó únicamente su esposa Rocío González. El pasado miércoles 9 de enero, Moreno, ya como presidente, en cambio, informó al país en una cadena nacional de radio y televisión que ningún ecuatoriano asistirá al segundo juramento de Maduro. El primer mandatario explicó que Ecuador ya ha expresado varias veces que la crisis venezolana debe ser resuelta internamente mediante el diálogo y la reconciliación por medios pacíficos y democráticos, con respeto irrestricto a los derechos y siempre con amplias garantías para la observación internacional. Añadió que Ecuador también ha reparado en temas de derechos humanos en cuanto a la crisis migratoria de venezolanos, y que por ser solidarios, por recibir con los brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos, recibimos gratuitamente injurias. Moreno hacía referencia a las declaraciones de Jorge González, ministro de Comunicación de Venezuela. 6 de la mañana con 11 minutos. Diario El Universo retoma el tema del precio de los combustibles y titula: aún no hay acuerdo para el diésel que subirá el 15 de enero en el Ecuador. Atención. Un mecanismo de compensación por la compra del diésel para el sector pesquero y camaronero todavía no se afina entre el gobierno y los representantes de los gremios. El mecanismo propuesto por el gobierno consiste en entregar notas de crédito a los sectores beneficiarios a fin que con esos documentos de un valor determinado puedan comprar combustibles a la empresa pública Petroecuador. Se trata de una práctica que ya se aplica en embarcaciones que reciben ayuda estatal y que trabajan en la actividad turística de Galápagos. Sin embargo, este mecanismo todavía no convence a estos gremios. El presidente de la Cámara de Pesquería, Bruno León, explicó que tras la reunión mantenida por su sector con el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y el ministro de la Producción, Pablo Campana, no ha habido un acuerdo. Según León, el sector pesquero más bien ha pedido que se deje el subsidio tal como está al momento, como se hizo con el sector de la transportación. Es que el martes pasado el gobierno emitió el decreto ejecutivo 632, por el cual se indicaba que el diésel para el sector del transporte terrestre, pesado, público y particular no se incrementará. 6 de la mañana con 12 minutos. Seis de la mañana con 13 minutos. Poliducto Pascuales Cuenca se encuentra en emergencia. Nota de diario El Telégrafo. Las alarmas en la terminal Chalhuabamba del Poliducto Pascuales Cuenca en Azuay se encendieron el pasado 4 de diciembre. Un talud se llevó consigo una piscina para derrames y un canal de emergencia ubicados a 20 metros de las esferas que procesan gas licuado de petróleo. Esto obligó a las autoridades a declarar en emergencia parcial a la infraestructura que literalmente se hunde. Las grietas y los hundimientos son visibles a cada paso. Levantarla para que alcance estándares internacionales puede llegar a costar al Estado 48 millones de dólares en el mejor de los escenarios. No obstante, el precio se puede incrementar hasta los 201 millones.
El monto de inversión se definirá en abril luego de un estudio que actualmente realiza la Escuela Politécnica Nacional. Analiza las opciones para atacar los problemas, indicó este miércoles 9 de enero John Ochoa, gerente de transporte de Petroecuador, en una visita con los medios de comunicación al proyecto. Dicha cifra se sumará a los 623 millones de dólares que ya se gastaron en la anterior administración del país. El viceministro de Hidrocarburos, Patricio Larrea, calificó a ese monto como un sinsentido. El poliducto Pascuales Cuenca fue evaluado por la consultora estadounidense ABSG Consulting, la misma que recibió el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Su informe señala que la obra costó 150% más de lo señalado en su monto inicial, que fue de 250 millones de dólares. En la calificación general, el proyecto obtuvo 1.38 puntos de 5 posibles. La consultoría encontró falencias en el control de calidad de la obra y deficiencias técnicas. Reportó además daños de suelos en las instalaciones que comprometen seriamente la estabilidad de esferas y tanques de almacenamiento y por consiguiente la integridad de la planta y su entorno cercano. 6 de la mañana con 14 minutos. Seguimos informando, damos lectura a una nota que publica el portal de noticias ecuadorinmediato.com. Atención, los representantes legales de la compañía china Acería Singlong Sociedad Anónima negaron los supuestos vínculos con el ex vicepresidente Jorge Glass, su tío Ricardo Rivera y el empresario Tomislav Topi, como lo señaló el gobierno nacional. Esta empresa está siendo investigada por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita por la Fiscalía General del Estado. La empresa respalda de manera frontal la política del presidente Lenín Moreno en cuanto a la lucha contra la corrupción, que no solo es del gobierno, de sus ministerios o entidades estatales, sino de todos los ecuatorianos. Toda la empresa, comentó el abogado Vicente Egas Carrasco. Aseguró que tras las declaraciones del subsecretario general de Acción Política Iván Granda de presunción de indicios de estas vinculaciones, no se presentó una sola prueba, sino que quedó tan solo como una expresión. No se ha exhibido un solo documento en donde se la quiera o pretenda vincular, por lo tanto la Acería Singlong existe. Aquí están los representantes legales. Ellos dan la cara, están invirtiendo en el país y fomentando el trabajo en la ciudad de Milagro, manifestaron. 6 de la mañana con 16 minutos. Seis de la mañana con 16 minutos, el IES se declara en crisis, nota de diario La Hora. Al menos 3.417 millones de dólares en deuda del Estado, pérdidas y en mora por las propias instituciones públicas obligaron ayer a Paul Granda, presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES, a declarar que la entidad enfrenta una crisis de sus fondos de pensiones y de salud. Las cifras, sin embargo, son provisionales. Esto pues se espera que un comité de trabajo con técnicos del Ministerio de Finanzas presente en las próximas semanas un informe definitivo. La mayor parte de estos números en rojo corresponden a la deuda del Estado con el IES, por concepto de servicios de salud estimada en 3.000 millones de dólares aproximadamente, dijo Granda. El segundo rubro de importancia es el de 400 millones de dólares en pérdidas que el IES ha acumulado por procesos de compra y gestión de medicinas y por bienes muebles e inmuebles sin ejecución de remate. A estos montos se suman 17.2 millones de dólares por obligaciones en mora de servidores públicos. Hemos desarrollado una estrategia con el Ministerio de Finanzas para tener una plena determinación de esas deudas. Seguramente en algún momento habrá que hacer cruces y habrán saldos que establecer, sostuvo Granda, tras recordar una disposición de la Contraloría de establecer un comité para el reconocimiento y pago de esa deuda. Por ahora, el funcionario espera que el gobierno de Moreno cumpla la sentencia de la Corte Constitucional de restitución del aporte estatal a la seguridad social y, en consecuencia, esté reconocido en el presupuesto general del Estado un pago de aproximadamente 1.300 millones de dólares para garantizar el pago de pensiones a nuestros jubilados. 6 de la mañana con 18 minutos. Finalizamos la lectura de noticias nacionales con una nota que publica Diario Expreso. El Estado retoma la política de defensa con el nuevo libro blanco. Las amenazas mutaron en 12 años. El Ministerio de Defensa presentó ayer en Quito la actualización de las políticas de defensa que regirán para el Ecuador en los próximos años. Este documento, conocido también como Libro Blanco, no había sido revisado desde 2006. El narcotráfico, el surgimiento de bandas criminales transnacionales y el terrorismo son las nuevas preocupaciones que tienen los estados y con base a ello se
elaboró la hoja de ruta que se seguirá para garantizar la paz interna y la soberanía nacional. El libro fue entregado por el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín al vicepresidente Otto Sonnenhösner con la cúpula militar como testigo y está concatenado con el decreto sobre política de defensa nacional que firmó el martes pasado el presidente Lenín Moreno. En 2006, una de las principales preocupaciones del Estado era la cercanía del conflicto interno colombiano y los intentos de involucrar a este en el Ecuador. Con los acuerdos de paz entre Colombia y los grupos irregulares, el escenario cambió y surgieron las disidencias armadas y con estas la violencia en la zona de frontera norte. 6 de la mañana con 19 minutos en la primera hora. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Seis de la mañana con 20 minutos. Antes de empezar con el comentario, estimado contertulio y amigos, permítanme enviar un fuerte abrazo y un saludo en su día al Cantón San Miguel de Bolívar, de donde es oriunda mi familia. Hoy, 10 de enero, están celebrando su cantonización, su fundación. Son 142 años. San Miguel empezó siendo una parroquia, primero de Guaranda, que es la capital provincial, luego de San José de Chimbo, que es el cantón más cercano, y posteriormente en 1877, durante el gobierno del general Ignacio de Vintimilla, se constituyó ya como Cantón San Miguel. Entonces están de fiestas, están con celebraciones, ahí pasan de celebración en celebración con tertulio, ¿no? Del fin de año a las fiestas de fundación de San Miguel y de ahí al carnaval. Entonces les mando un fuerte abrazo. Tenemos la audiencia ahí, nos siguen muchísimo por redes sociales, por la transmisión de Facebook, así que a todos esos amigos de San Miguel y al pueblo en general, que es una tierra para mis padres pues muy querida, un fuerte abrazo y saludos. Igualmente me sumo, ¿no? Me sumo a esa querida tierra, a esa salutación, digamos. Claro, que viene a ser, tú pasas a Miguel de Bolívar y comienzas, la vía que enlaza la parte de cordillera que te enlaza la provincia de Bolívar con el subtrópico de esa jurisdicción provincial y con la provincia de Los Ríos. Claro, está ubicado estratégicamente San Miguel. Claro. Pasas San Miguel y empiezas a subir y luego bajar. Ajá. Así es San Miguel de Bolívar. Así que Exactamente. igualmente me sumo a esa salutación, a ese saludo a San Miguel de Bolívar, que tiene unos carnavales tremendos, ¿eh? Sí. Tenemos muy buenos amigos allá, así que felices fiestas. Igualmente, déjeme rápidamente alertar a nuestra audiencia. Tenemos información que nos comparten los amigos de EQ 911. Sobre todo para los viajeros, existe un cierre parcial en el kilómetro 54 de la carretera Loax-Santo Domingo por deslizamiento de tierra. Repito, según información oficial del EQ 911, a esta hora existe un cierre parcial en el kilómetro 54 de la vía Loax-Santo Domingo por deslizamiento de tierra. Las unidades en sitio señalaron que se habilitará el paso alterno en el lugar como vía justamente complementaria. Los recursos coordinados para la atención de este incidente son Policía Nacional, mientras la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, o es el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos ahora, coordinó con la empresa Hidalgo para realizar la limpieza de la carretera. El resto de arterias de las provincias de Pichincha, Napo y Orellana, nos comentan los amigos del ECU, está habilitado. Por cierto, ya que hablamos de Bolívar,
También tenemos información del ECU 911. La carretera Balsapamba-La Magdalena-Chimbo, en el sector del Torneado, está parcialmente habilitada. Usted que conoce esas rutas. La vía Balsapamba, vía San Miguel, kilómetro, no ha de ser 491, en el sector de Ceiba, cerrada. Balsapamba, vía Montalvo, a la altura del recinto Chaupillacu, cerrada. Entiendo yo que tiene que ver con algún tipo de deslizamiento de tierra, de acuerdo a lo que están dando a conocer los amigos del ECU. En el centro del país, la carretera Riobamba-Chunchicuenca está cerrada en el sector de Cachaguán, dice, hasta el sector de Capsol. Está cerrada esta carretera Riobamba-Chunchicuenca, según nos están compartiendo. A ver, tenemos acá más información, más información del estado de las vías. Ha habido bastante actividad. Desde el ECU 911 Esmeraldas informa que la carretera Esmeraldas-Quinindé en el sector de Cube, kilómetro 72, tiene problemas, se enfrentó un deslizamiento en la vía, al momento se encuentra habilitado un carril, el resto de las carreteras de la provincia de Esmeraldas se encuentran habilitadas. Esmeraldas, Quinindé, Chinca, sector Chaflú, kilómetro 34, al momento se registra un carril habilitado por posible hundimiento en la vía Esmeraldas Vichy. Así que mucho ojo con estas carreteras para los amigos que están escuchando la señal de Majestad FM. Una cosa más, en el Austro, la vía Gualaceo-Limón se encuentra cerrada y está habilitado un carril por deslizamiento en el kilómetro 49 de la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal. ¿Qué problema? Varias carreteras del país enfrentan dificultades, me imagino yo, por deslizamientos de tierra generados por las lluvias que al momento enfrenta el callejón interandino con Tertulio. Ese es uno de los peros de esta etapa del año, del invierno, más allá de que, digo, gente como yo y otros, por ejemplo, en la agricultura también ya estaban pidiendo presencia de lluvias para empezar con la etapa de siembras, pero ese es el problema, en cambio, cuando existen precipitaciones muy fuertes que provocan este tipo de situaciones, y de aquí en adelante tendremos de estas novedades casi a diario, ¿no? Pero esperando que no ocurran desgracias nada más. A veces suele pasar que lamentablemente uno está transitando por estas carreteras y ocurre uno de estos deslizamientos y termina provocando algún tipo de desgracia. Oye, a mí últimamente con el tema de la transmisión de las redes sociales, antes de pasar ya al comentario de las noticias. Más formal. Exactamente. A raíz de que empezamos a manejar el tema de las redes sociales y de la transmisión sobre todo de Facebook Live, créeme que me genera una profunda emoción cuando nosotros tenemos reportes de gente que nos escucha, primero en otras provincias en donde no llega la señal de Majestad a través del dial, pero últimamente hemos tenido reportes de gente que nos escucha en otros continentes, en otros países, y eso a mí particularmente me genera muchísima emoción. Hace algunos días Alexis León nos escribía desde Rusia, reportando sintonía desde allá, y ahora Eduardo Martillo sí, nos saluda. No sé dónde estará, en Suecia, en Noruega. Creo que es en Suecia, ¿no? Desde allá nos escribe, saludos desde tierras escandinavas. Dice, ayer también nos había escrito, no tuve tiempo de leer el mensaje, pero sí, le mando un abrazo. El querido Eduardo Martillo, comunicador organizacional, lo conozco desde hace algunos años, no sabía que se encontraba en el viejo continente, así que le mandamos un abrazo y qué bueno que esté en sintonía de Majestad FM desde allá, ¿no? Desde Europa. Me imagino que ya es el mediodía, Eduardo, así que le mandamos un abrazo. También el sector de La Pampa nos están escuchando. Gaby Herrera también, que nos escucha desde Canadá. Desde Canadá, claro, desde Canadá. A todos nuestros compatriotas que nos siguen a través de la magia esta que nos permite el internet y las redes sociales, pues un fuerte abrazo. Luis Terán, en cambio, nos escribe desde Suiza. Mira tú. Qué bacán. Eduardo Martillo desde Suecia, Luis Terán nos escribe desde Suiza. Saludos. Saludos a todos ellos. El otro día también alguien nos había escrito desde Bolivia. Una oyente nos había escrito desde Colombia, había estado en Medellín, luego había estado en Bogotá. Así que qué bueno que sigan la transmisión de la señal de Majestad FM y particularmente de este espacio de noticias. Bueno, con Tertulio, ayer en horas de la noche el presidente de la República dio un mensaje al país explicando cuál es la postura del gobierno de Ecuador con respecto de este nuevo mandato que asumirá el día de hoy Nicolás Maduro en Venezuela. Ayer me compartió una ciudadana venezolana unos videos de lo que estaba ocurriendo en su país y coincide con que hoy Maduro tomará posesión para un segundo periodo, 6 años más del gobierno de Maduro en Venezuela, con, digamos, casi que el rechazo generalizado de
los países de la región. Ecuador también es uno de ellos. Se ha de alguna sumado. manera, el régimen del presidente Moreno ha evitado enviar ningún tipo de delegación para esta ceremonia de posesión de Maduro el día de hoy. Ayer el presidente Lenín Moreno, a ver, me llamó la atención que la postura del gobierno ecuatoriano sobre este tema en particular se la haya difundido a través de una cadena nacional con la presencia del propio presidente de la República. Digo, cuando conocí que el señor presidente iba a hacer esta presentación en cadena y que iba a hacer un anuncio respecto del tema de Venezuela, a mí lo primero que se me vino a la mente es que iba a anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas, así de simple, o sea, de verdad. Porque al final no me pareció a mí que ameritaba una cadena liderada por el propio presidente de la República, pero digamos esa es parte de la estrategia comunicacional del gobierno, ellos sabrán por qué lo hicieron. Creo que más importante era hacer una cadena para explicar el tema de los subsidios a los combustibles, no se lo hizo en cambio, sí se lo hizo para este tema. No me sorprendió el anuncio en la parte pertinente. El señor presidente de la República dice, Ecuador ha expresado en varias, o dijo ayer, Ecuador ha expresado en varias oportunidades, pero siempre en foros adecuados, que la crisis venezolana debe ser resuelta internamente, mediante el diálogo y la reconciliación por medios pacíficos y democráticos, con respeto irrestricto a los derechos y siempre con amplias garantías para la observación internacional. Por ello y por haber señalado reparos en temas de derechos humanos respecto de las causas de la gran emigración venezolana, por ser solidarios, por recibir con los brazos abiertos a nuestros hermanos venezolanos, por compartir territorio, empleo, educación y salud, recibimos gratuitamente injurias vertidas por una autoridad oficial que nos llevaron a retirar a nuestro embajador en Caracas. La protección internacional de los derechos humanos es una obligación legal y ética, no es una intervención en asuntos internos de otros países. Por todo ello hemos decidido como gobierno no enviar delegación oficial para el evento de asunción del mando de este 10 de enero, es decir, del día de hoy. Solo los venezolanos pueden resolver sus desencuentros históricos. Otros países latinoamericanos que sufrieron graves crisis alcanzaron la paz a través de entendimientos democráticos. Y se pregunta el mandatario, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con la hermana Venezuela? Esa es la parte vinculada a la ceremonia de juramentación el día de hoy de Nicolás Maduro para su segundo mandato consecutivo, que además, y es un elemento que ayer dábamos lectura con Tertulio, Maduro no jurará ante el Poder Legislativo, como estila la Constitución de Venezuela, sino que lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia, porque claro, hay esta polémica por la composición política del Legislativo, que es una composición mayoritariamente de oposición. Claro, de hecho, Maduro ha amenazado con disolver el legislativo. Y mira tú lo que pasó con la instalación de esa asamblea constituyente que realmente no sé qué hizo, no sé qué hizo. Permítame dar paso rápidamente a Santo Domingo. Estuvimos enlazados desde las 6 horas con nuestros amigos del informativo de Majestad Televisión. Saludos cordiales, disfruten de la jornada de este jueves con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Seguimos acá con la transmisión del informativo. Buenos días, Santo Domingo. Muy bien, seguimos. ¿Te sorprendió a ti, en cambio, la posición del presidente Moreno? No. De no enviar a nadie. No me sorprendió. O sea, lo que sí, de alguna forma coincido con lo que tú dijiste, de que probablemente este tema con un tuit estaba resuelto. No creo que haya sido necesario también hacerlo a través de una cadena nacional. Pero, en cambio, el asunto es que el mensaje no se trató únicamente del tema Venezuela. No se trató de eso. Por eso sí quisiera separarlo, claro, porque la segunda parte. Claro, la primera parte, que es la parte de Venezuela, yo insisto, a mí no me sorprendió. No me sorprendió más allá de que siendo cadena yo esperaba que el anuncio sea más contundente, pero de todas maneras el presidente, creo yo, ha manejado coherencia en torno a las ejecutorias del gobierno, particularmente desde la posesión del embajador José Valencia como canciller de la República. Ahora, yo sí quisiera ahí, por ejemplo, de alguna manera también en ese proceso de transición de la política internacional de Ecuador, mantener una posición, digamos, que le hemos nosotros repetido durante varias ocasiones, y es que el proceso de gobierno de Maduro es insostenible. O sea, fijémonos en quiénes van a ser los mandatarios que van a acompañar a Maduro y cuántos son en realidad los que a esta hora están manifestando su rechazo al gobierno de Venezuela. Más allá de que es verdad, hay que respetar la libre determinación de los pueblos, que yo coincido con lo que dice el presidente Moreno, de que este tema es un tema que tienen que resolverlo los venezolanos, porque hay algunos que piden ya la intervención de los Estados Unidos, ¿no? Habrás escuchado hay voces, que les encanta, pues, habrás escuchado tu voces de que ya que esperan los Estados Unidos para intervenir en Venezuela. Yo sí voy por la línea que plantea el presidente Moreno, de que es un problema interno que tienen que resolverlo
los venezolanos, pero vemos que, y esto se ha repetido durante varias ocasiones, pero vemos que no hay predisposición ni de parte de las autoridades de gobierno, ni tampoco de la oposición. O sea, tienes dos posturas que finalmente no terminan de ceder posiciones. Ah, no, pero cuando tú dices o mencionas a la oposición, dicen, pero ¿qué culpa tiene la oposición? Y cuando dices lo de Maduro, los que defienden a Maduro dicen, a ver, pero hay que analizar también la postura de la oposición. Para mí, yo lo dije alguna vez, para mí hay una corresponsabilidad de las dos partes. Son dos posturas intransigentes. Más del gobierno, sí, porque es gobierno. Más del gobierno, porque es gobierno. Y mira tú, ayer, en ese contexto, me llamó profundamente la atención la postura de una persona que ha sido de las defensoras más recalcitrantes del proceso bolivariano en Venezuela. De Eva Gollinger. Que ayer, por ejemplo, se conoció su postura totalmente crítica respecto de lo que está pasando en Venezuela con las denuncias de corrupción. Pero es que hay funcionarios con del propio estabilidad chavismo, política, con Tertulio, que ya van distanciándose de Maduro, porque en realidad que lo que ha ocurrido con Maduro es ya incontrolable. No, es o sea, insostenible. Estás hablando, ayer conversábamos con el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, hablábamos de que han salido hasta el momento 2.5 millones de ciudadanos venezolanos. Hay gente que calcula que hasta 2020, 2021 podrían salir 5 millones de venezolanos de su país por efecto de la crisis social, económica que ha provocado esta administración de Nicolás Maduro. Entonces, por más coherencia que pueda haber tenido esta señora Gollinger, o sea, ya el tema se vuelve insostenible. ¿Cómo haces para defender este proceso? Es imposible, pero mira tú, este es un ejemplo de alguien... muy cercano al chavismo. Sí, y digo, me iba a referir a Maduro. Maduro está demostrando que de alguna manera no tiene la voluntad de dar un paso al costado o de ceder posiciones, o de sí, a ver, delimitemos la cancha, generemos unos nuevos procesos y vamos a las urnas en igualdad de condiciones, y que Maduro demuestre que el chavismo sigue vigente, o que la oposición demuestre que el chavismo ya no es una opción para el presente y futuro de Venezuela. Pero tú encuentras posiciones intransigentes de lado y lado. En el último proceso electoral, la oposición dura de Venezuela no se presentó aduciendo falta de garantías. Tienes la condena de carácter institucional, tienes la posición intransigente también del gobierno del presidente Maduro. En fin, llegamos hoy a un momento bien complejo, a este 10 de enero, que será la posesión para el segundo mandato consecutivo de Nicolás Maduro. Rápidamente un saludo, mira tú, nos escriben desde Santo Domingo de los Áchilas, ¿ah? Conejito Macías nos dice buenos días. Por acá también don Alexis León desde Kazán, Rusia. Me imagino que va a los partidos de Rubín Kazán, equipo donde militaba Cristian Novoa. Don César Armando Bermeo desde La Tola nomás nos envía un saludo, solo desde La Tola. Jimé Jara desde Italia, saludos a la península itálica, nos escucha una ecuatoriana, Jimé Jara, allá pues. Y Eduardo nos decía justamente que nos había enviado un saludo desde Suecia. Allá son las 12 horas con 36 minutos, es decir, hay una diferencia de 6 horas respecto de la hora ecuatoriana. Bueno, la segunda parte, y bien decía el contertulio, esta presentación ayer del presidente Moreno en cadena nacional no sirvió solamente para anunciar que el gobierno ecuatoriano no iba a mandar delegación oficial a Venezuela, sino para hablar de política y particularmente de las elecciones que se avecinan. ¿Qué te pareció a ti? A mí me pareció inoportuno. ¿Qué dijo el presidente? El país entrará en breve en el proceso de campaña electoral y mi obligación será gobernar con quienes sean electos por sus ciudadanos, como lo hemos hecho con todas las actuales autoridades. Vemos entusiasmo por participar, mejor que sea así. Tal vez son demasiados, pero prefiero 1000 veces a que se coarte, aunque sea mínimamente, la participación de un candidato, a la dignidad que fuere. A todos les deseo la mayor de las suertes. Recuerden, tienen que primar el juego limpio desde estos mismos momentos hasta cuando se posesionen las autoridades elegidas y luego mucho más todavía. Sobra decir que ningún funcionario público ni institución pública puede hacer proselitismo político. Los tiempos son otros, los recursos públicos son de ustedes y solo pueden ser utilizados por ustedes. Llamo de manera especial al Contralor del Estado a velar por el buen uso de los bienes oficiales y servicios oficiales, sobre todo durante la campaña electoral. Ahí pues hace un agradecimiento, habla de los ciudadanos, dice como corresponde, esta parte es importante, como corresponde no participará en la campaña electoral para garantizar la transparencia y la pulcritud del proceso. Creo que este es un elemento para anotar, y otro elemento para anotar es una frase que dijo el presidente. Esta noche les pido que analicen con detenimiento y patriotismo sus preferencias y candidatos, no voten por la corrupción, no voten por volver a un sistema perverso de prebendas y mañoserías. Estamos construyendo una democracia real y verdaderamente participativa desde un gobierno de principios y valores.
En esencia, eso dijo ayer el presidente. A ver, el llamado al Contralor me parece que es oportuno. Totalmente oportuno por el uso de los recursos públicos, Exactamente. sobre todo para las autoridades que están buscando la reelección. Sí, y ahí me parece que la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral tienen que jugar un rol muy importante. De hecho, me parece que deberían como que establecer algún tipo de trabajo coordinado, alguna cooperación específica y especial por el proceso electoral. Eso está bien, pero eso de en este momento de llamar a no votar por la corrupción y cosas por el estilo, me parece que sí denota un tipo de sesgo. O sea, finalmente es, vayan, voten, exprésense democráticamente, gente, y listo, no más. De ahí, digo, si tú empatas todos los acontecimientos que hemos tenido últimamente con el no voten por la corrupción, estás vinculando directamente. Ahora, yo me preguntaría, ¿por la corrupción del gobierno de Correa o por la corrupción de los gobiernos anteriores no votamos? ¿Por cuál de todas las corrupciones nos pide el presidente no votar? Porque antes no es que teníamos ángeles y arcángeles que yo en la función recuerde, en pública, este ¿no? país, en todos los gobiernos y en toda la etapa democrática hemos tenido escándalos de corrupción. Que los mencionamos hace un par de días, ¿eh? Ujú. Entonces digo, ¿por cuál de todas las corrupciones no hay que votar? Si fuera así, la papeleta se queda vacía. O habría que escoger nuevas opciones, probablemente, ¿no? Nuevos partidos, movimientos que no han sido gobierno principalmente. Pero a mí me parece que es como demasiado ambiguo el mensaje. Yo sí digo, por esta razón, porque finalmente, díganme ustedes, ¿qué organización política que haya sido gobierno, ya sea gobierno nacional o gobierno seccional, no ha estado señalada por algún escándalo de corrupción? Dime. Ninguno. Claro. Entonces, por eso a mí me parece que es sumamente ambiguo el mensaje. Lo que sí es, digo, me parece correcto hacer un llamado a la gente a que se exprese democráticamente, a que lo haga cívicamente, a que asista a las urnas, que sufrague. El mensaje está bien por ese lado, pero de ahí lo otro, a mí me deja las dudas por la ambigüedad del mensaje. Insisto, ¿por qué no? Porque no es que tenemos la mejor clase política del planeta. Eso está demostrado. Los 10 años anteriores nos han dejado una lección enorme, como las mismas lecciones que nos dejó la partidocracia y así, por el estilo. Entonces, ahí es como que lance la primera piedra quien esté libre de culpa. Claro. Ahora, en ese contexto, digo, yo suscribo tus palabras cuando hablas de la ambigüedad, yo también me quedo con eso. Hay una ambigüedad en la postura del presidente de la República. Uno puede tener diversas interpretaciones al respecto, pero, a ver, el presidente lo que hace ayer además es refrendar algo que nosotros hemos sostenido desde hace varios días, en varios comentarios generados en este espacio de noticias, en torno a que estamos asistiendo a una campaña política con un presidente de la República ausente, totalmente ausente de lo que tiene que ver con la actividad proselitista e incluso con la dinámica de su propia organización política. Lo conversamos aquí con Fernando Correa, ¿no? Él, por ejemplo, destacaba ese... Sí, pero, detalle. Pero poniendo sus bemoles, ¿ah? O sea, claro. Destacaba el hecho de que es probablemente sano que un mandatario no utilice el poder político y no utilice el aparataje estatal o el aparataje público para hacer campaña a favor de los candidatos de la organización política a la cual representa. Y claro, que es un escenario distinto al que siempre nos planteó Correa, que buscaba convertirse en el gran elector, ¿no? Claro, y Correa siempre tuvo un papel protagónico. De hecho, recordemos, hagamos una mirada retrospectiva, recordemos la campaña de cara a la consulta popular del año 2007, a través de la cual en las urnas el pueblo ecuatoriano se pronunció por la instalación de una asamblea constituyente de plenos poderes. Luego vino la campaña para integrar esa asamblea, donde Alianza País, liderado por Correa, tuvo una activa participación y tuvo mayoría en esa asamblea constituyente. Luego tuviste la campaña para el referéndum ratificatorio de la Constitución de Montecristi, en la cual Correa también participó. Luego tuviste las elecciones generales del año 2009, donde renovaste presidente, vicepresidente de la República, renovaste entre comillas, porque esa elección la terminaron ganando Correa y Moreno, el binomio de Alianza País, en aquel momento sin segunda vuelta electoral, 2009. Renovaste Asamblea Nacional, o sea, luego de la Asamblea Constituyente que cesó al Congreso Nacional, nació la Asamblea Nacional, renovaste Asamblea, tuviste la primera Asamblea, alcaldías, prefecturas, concejalías, juntas parroquiales, etcétera. Por primera vez ya no se elegían consejeros provinciales porque la Constituyente de Montecristi desapareció esa figura, sino creaste prefectos y viceprefectos. Luego tuviste las elecciones de 2013, con la participación del presidente de la República en ese momento, que accedió a una segunda reelección para un tercer mandato consecutivo.
en ese momento por parte de Correa, tampoco sin segunda vuelta electoral, elegiste legisladores y a partir de allí comenzaste a partir los periodos porque en 2013 no elegiste autoridades seccionales sino en 2014. Y en ese 2014 elegiste autoridades para un periodo por primera vez de 5 años, para poder generar elecciones intermedias pasando 2 años. O sea, tú tienes ahora elecciones en 2019, de aquí tendrás en 2021, luego tendrás en 2023. Esa era la lógica establecida en las transitorias de la Constituyente de Montecristi, de la Constitución aprobada por la Constituyente de Montecristi. Y en todos estos procesos, incluyendo 2014, Correa fue muy activo. Y si hablamos de elecciones seccionales, Correa fue muy activo. Tan activo que algunos analistas consideran que la participación de última hora de Rafael Correa en algunas ciudades cuyas candidaturas de Alianza País empezaron a experimentar un declive, esa participación, digo, fue decisiva para impedir que se pueda revertir el resultado. Principalmente en Quito. Quito y Ambato. Yo estuve el fin de semana en Ambato y tuve referencias, por ejemplo, de lo que pasó en la ciudad de Ambato, en donde durante gran parte de la campaña el puntero era el candidato de Alianza País, se terminó ganando el candidato de Avanza. Quizás ahí también podrías sumarle a Cuenca. Sí, claro, también. Donde perdió también. Paul Granda con Marcelo Ya, Cabrera. también. Y donde Correa buscaba, claro, También. convertirse en una figura Claro. importante de la campaña, pero terminó siendo más nocivo, ¿no? Claro, desde luego. Entonces, a Correa siempre lo tuviste como el gran elector, como el gran partícipe de esos procesos electorales. Y la discusión siempre fue no solamente la intervención política de quien ostentaba la primera magistratura, sino el uso de los recursos públicos. La movilización aérea, vehículos, terrestre, sí, la movilización, la publicidad. El dinero que se destinaba para esos efectos a través de la Secretaría de la Política. Hay algunos informes de Contraloría que señalan precisamente aquello. Tú tuviste un presidente durante la última década y el país se acostumbró a eso, a un presidente totalmente activo en los procesos electorales, en las consultas populares y en las campañas de cara a las elecciones de autoridades, tanto nacionales cuanto seccionales. Hoy no tienes a ese presidente. Claro, uno podría saludar esa postura en el sentido de que el presidente de la República, que lidera, al menos en el papel, una organización política, la más grande organización política de la última década, que estoy convencido va a experimentar su primer gran declive, y será gran declive, estoy convencido de aquello. Sí, porque en realidad en 2014 no es que les fue del todo bien, pero tampoco les fue mal. Pero numéricamente lograron obtener varias alcaldías, una que otra prefectura. Cualitativamente les fue mal, cuantitativamente siguieron siendo la primera fuerza política. Y en 2017 ganaron la presidencia, entonces apretados pero ganaron, y tuvieron una mayoría en la asamblea. Pero ahora el escenario es distinto. Yo estoy convencido que como están las cosas, yo creo que Alianza País va a experimentar su primera gran derrota. Incluso con, me parece a mí, la posibilidad de tener por primera vez tarjeta amarilla, creo yo. En función de aquello, al presidente no lo hemos visto activo en su organización política, más allá de que ostenta el carácter de presidente de ese movimiento, el movimiento que lo llevó al poder. Digo, si tú separas las cosas, es sano desde la visión del uso de los recursos públicos, es complejo, en cambio, desde este elemento que estamos citando, el presente y futuro de Alianza País. Yo no entendería que probablemente al presidente de la República no le interesa hacer activismo político, no quiere fortalecer a su movimiento, al movimiento que lidera. No le hemos visto en reuniones, no le hemos visto participando pues en las ejecutorias de su organización, no le hemos visto participando, por ejemplo, en la conformación de las listas de candidatos. Hay algunos elementos como el hecho de que en Quito no pusieron candidato a la alcaldía. Alianza País, entiendo que sí puso candidato a la prefectura, es René Espín, comunicador, y en su momento hombre muy cercano, entiendo que sigue siendo así, cercano al actual prefecto Gustavo Baroja. En Guayas y en Guayaquil particularmente, el respaldo que inicialmente se iba a generar en función de Jimmy Jairala, finalmente hubo una decisión a través de la cual no van a respaldar a Jimmy Jairala y postularon ahí un candidato que se llama Simón Bolívar, pero el Libertador en una encuesta reciente no supera el 3%, según esa encuesta, digamos. Insisto, la encuesta es la fotografía del momento. Y en otras jurisdicciones locales tampoco hay fortalezas de Alianza País. Entonces, creo yo que esta parte
del discurso presidencial de ayer confirma la decisión del mandatario de dar un paso al costado respecto de su movimiento. Y no sé cuál va a ser la postura de Lenín Moreno, cuál vaya a ser la postura de Lenín Moreno la noche del domingo 24 de marzo después de las elecciones, cuando ya conozcamos los resultados. Yo creo que el presidente ahí, o sea, digo, por lo que hemos visto y probablemente adelantándonos a las circunstancias, ni siquiera saldrá a decir nada. Yo creo que se mantendrá al margen. Creo que además sería muy coherente con lo que ha venido demostrando. Finalmente él no está participando de esta elección. Sí, de acuerdo. Él no está manifestándose a favor de su organización política. Yo me imagino que la postura, más allá digo de la presentación que hará en horas de la mañana durante la inauguración del proceso electoral junto a las autoridades del CNE, del Tribunal Contencioso y tal, y más autoridades nacionales, yo creo que no tendremos mayor participación del presidente. Y creo que eso finalmente sí termina siendo de alguna forma más saludable porque no está involucrado directamente. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Depende de cómo lo mires. De cómo lo ¿no? mires, sí. Correr un tipo que además de ser presidente era muy activo en la organización política. Ellos tenían un proyecto, digamos, de mediano y largo plazo, que era Alianza País. Entonces, claro, la forma de mantenerte vigente, de ser gobierno, es de estar participando constantemente en las campañas, acompañando a tus dirigentes, visitando territorio. Te digo, eso no ha hecho el presidente Moreno. Claro, y eso no ha hecho Moreno. Entonces, depende de cómo lo mires. Desde la militancia, probablemente lo más apropiado era lo que hacía Correa. Ahora, para la opinión pública, para sectores no afines al correísmo, lo que hacía Correa era siempre el proselitismo, el abusar de los recursos públicos, etcétera, etcétera. Pero la militancia estaba con Correa en ese entonces. Ahora, digo, ¿se puede hablar de militancia en Alianza País? Alianza País finalmente creo que sí termina siendo ahora una ficción. Sí. En este momento es una ficción. Yo te insisto, yo vaticino una gran derrota para Alianza País. Yo creo que este proceso electoral, si no se da paso, digamos, a estos nuevos outsiders locales, yo creo que puede ser un momento de resurgimiento de los partidos políticos tradicionales. De eso no tengo duda. El mapa político va a cambiar. Si es que, por ejemplo, aquí en Quito, Paco Moncayo logra consolidarse con Izquierda Democrática, si es que nuevamente el Partido Social Cristiano, por ejemplo, puede recuperar la prefectura del Guayas con Carlos Luis Morales, si se ratifica el liderazgo del PCC en la alcaldía con Cintia Viteri. ¿Qué pasa en Manabí? ¿Qué va a pasar en Manabí, donde el correísmo es muy fuerte, donde el Partido Social Cristiano ha hecho alianzas con gente que es fuerte en territorio, como el prefecto Mariano Zambrano? ¿Qué va a pasar en provincias como El Oro, donde los falqués están constituyendo una especie como de monarquía ya? Entonces, veamos, ¿no? Luis Fernando Torres, que regresa a buscar la alcaldía de Ambato. Esa elección va a ser complicada, va a ser complicada. Voy a la pausa y al retornar ya estaremos comenzando con las primeras entrevistas de la mañana. Dialogaremos tras la pausa con Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional del Transporte Pesado. Esto es A Primera Hora. Volvemos. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go.
Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti. Todo el tiempo. Avanzamos, 6 de la mañana con 53 minutos. Ayer tuvimos la presencia aquí en nuestros micrófonos de Fernando Valdés, presidente de la Unión de Taxis Ejecutivos, la UNATEC, con la postura de este gremio respecto de la situación del aumento del precio de los combustibles y, por ejemplo, en el caso de los taxis que utilizan gasolina extra o gasolina Ecopaís en las provincias de la costa. Está claro pues que el precio se mantiene como ha estado vigente desde los últimos días de diciembre. El aumento que significó una reducción en el subsidio. Los taxis ejecutivos discrepan con la postura de la Federación Nacional de Cooperativas de Taxi, la FEDOTAXI, que en cambio sí plantea la posibilidad de acceder a una compensación por parte del Ejecutivo. Los taxis ejecutivos dicen que no quieren compensación, sino otro tipo de alternativas. Pero bueno, ese es un segmento de la transportación que se mantiene expectante respecto de las decisiones adoptadas por el gobierno. Otro que se mantuvo expectante en estas semanas, en estos días, y que uno entendería logró el objetivo, es el del sector de la transportación pesada. El presidente de la Federación Nacional del Transporte Pesado, Luis Felipe Vizcaíno, visita nuestra mesa de trabajo justamente para hablar sobre la decisión del gobierno de mantener inalterable el precio del galón del diésel para todo el sector automotriz, incluyendo transporte de pasajeros, transporte de carga y transporte particular. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Feliz año. ¿Eh? Buenos días, Fabricio, buenos días, Alexis. Feliz año para ustedes y muchas gracias por permitirnos dirigir a todo el país. Igual manera, un saludo para todo el Ecuador, para Santo Domingo, que sé que es una radio muy sintonizada por los transportistas en esta zona. Y bueno, realmente sí, como usted lo menciona, en realidad nosotros desde que se emitió este decreto 619 el 26 de diciembre, la última semana del año, emitimos nuestra enorme preocupación, primero porque se había venido hablando con el gobierno nacional y lo único que estaba planificado era el incremento de las gasolinas, Super, Extra y Ecopaís. Sin embargo, en este decreto se incorporaba el incremento del diésel y la eliminación del subsidio. Y nosotros desde el primer momento expresamos de que el diésel es el combustible más sensible en la sociedad a nivel mundial. Ustedes ven lo que ha pasado en Francia, lo que ha pasado en Brasil, lo que ha pasado en Alemania, cuando se ha movido esto, ha habido una reacción importante debido a que el diésel es el combustible que utilizan los buses, por ejemplo, de transporte urbano, que lo utiliza la clase media, que lo utiliza el ciudadano de escasos recursos para movilizarse. El diésel lo utilizan los buses interprovinciales, que de igual manera lo utilizan estos segmentos de la población. Y el diésel lo utilizamos todos los transportistas pesados, desde un tráiler hasta un camión pequeño, que prácticamente transportamos todos los productos de la economía, transportamos los productos de las materias primas para todas las industrias, absolutamente todas las industrias, grandes, medianas y pequeñas, todo el sector comercial, todo el sector de las importaciones, de las exportaciones, el movimiento en los puertos, en los aeropuertos, en las fronteras. En todos los productos está inmerso el valor del diésel. Y en esos productos y en el costo de la movilización de todos esos productos, ¿sí influiría un incremento en el precio final del diésel? Pero por supuesto, debido a que nosotros es el principal costo que tenemos en nuestra estructura de costos dentro de la estructura del transporte pesado, nosotros trasladamos ese costo al industrial, al comerciante, y el industrial y el comerciante lo traslada al consumidor final. Entonces, quien realmente termina pagando esto es el consumidor final. Ahora bien, en el primer decreto se establecía una focalización de alguna manera para el transporte público.
pero era un poco artificial porque se creaba un precio artificial para nosotros y en el mercado se creaba otro precio libre en 2.74, una diferencia de 1.037 a 2.74 aproximadamente, había un incremento del 170%. Sin embargo, nosotros creíamos que crear precios artificiales en la economía podría distorsionar el mercado y crear un contrabando interno, debido a que muchas personas posiblemente hubiesen comprado barato y vendido en el Ecuador mismo caro. Entonces esa era una enorme preocupación. La segunda preocupación enorme que teníamos nosotros es que en el transporte pesado era difícil estandarizar, a diferencia del taxismo que hay un solo tipo de vehículo. Nosotros tenemos cerca de 15 tipos de vehículos, desde tractocamiones de 30 toneladas, camiones de 25, de 20, camiones tipo mula, camiones sencillos, camiones de distribución. Es decir, una gama muy heterogénea que mueve también diferentes proyectos, diferentes productos. Entonces una focalización en este sentido era muy complejo y muy peligroso, y si no llegaba a funcionar adecuadamente, el que terminaba pagando era el pueblo ecuatoriano. Y además, le consulto, se estaba conversando de forma separada con diversos sectores de la transportación, y eso de alguna manera creo que también podía haber generado algún tipo de distorsión, porque se estaba conversando, por ejemplo, con los transportistas urbanos, con los transportistas pesados, y cómo iba a funcionar entonces el acuerdo con unos y otros. No, bueno, en realidad había convocatorias generales, pero sí, había particularizaciones debido a que cada sector tiene identidades un poco diferentes. Pero en general... Por ejemplo, los transportistas urbanos el viernes anterior nos informaban que a ellos les habían planteado un tipo de compensación de hasta 20 galones por día, cuando ellos, por ejemplo, consumen casi 40 en ciudades más grandes como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato. Entonces, que ellos no estaban de acuerdo con ese tipo de compensación que les había planteado un funcionario del gobierno. Eso es lo que nosotros, en general, no se trataba del número de galones, sino la estructura global del primer planteamiento era compleja, porque crear dos precios, así cree 20, 30, 40, 50 galones, pero crear ¿Cómo le van a discriminar? Dos precios en la economía. O sea, un precio artificial a 1.037 y otro precio a 2.74, así le den 20, 30 o 40, finalmente lo que iba a pasar es que posiblemente se generaba un contrabando interno, porque habían dos precios en la economía. Y lo lógico era, a ver, bueno, vamos a subir, pero se sube a todo el mundo, o no se sube, pero no se sube a todo el mundo. Entonces nosotros un poco lo que hicimos es aclarar esto, solicitar esto, que funcione bien. Bueno, y finalmente se acaba de emitir, como todo el país conoce, el nuevo decreto 632, en donde prácticamente se eliminan los cupos en primer lugar. En segundo lugar, ya no solamente hay una focalización del subsidio al sector del transporte público, sino también a los vehículos de placa blanca, a las volquetas que tampoco estaban incorporadas, que son parte fundamental de la construcción, que es uno de los sectores que más mano de obra genera en la economía, a los tractores agrícolas, que también generan muchos apoyos a la producción agrícola para la generación de productos, y a las cuantías domésticas de consumo normal. O sea, queda absolutamente en términos generales dentro del sector transporte como era antes. Y este subsidio, yo quiero aclarar a nivel general como país, esto no es que recibe el transportista, porque hay a veces una confusión. Esto queda igual que antes, nosotros le trasladamos al industrial comercial y la industria y el comercio le traslada al consumidor final, y el consumidor final es el beneficiario en definitiva de estos valores. Entonces así ha venido funcionando y así funciona. Nosotros en el sector de transporte pesado nos movemos con la libre oferta y con la libre demanda. No hay precios ni tarifas establecidas. Nosotros, si somos competitivos, una industria nos contrata, pero si no somos competitivos, pues busca una alternativa. Así funciona el tema, y nosotros somos aliados naturales de grandes industrias, de toda la estructura industrial comercial de este país. Ahora, en un primer escenario, cuando se hizo el anuncio del decreto ejecutivo 619, el principal temor era que esto iba a generar un efecto inflacionario en la economía. Las cosas no cambiaron, el precio se mantiene tal cual según el decreto ejecutivo 632, pero le pregunto, en el caso del transporte pesado, ¿se sintió algún tipo de efecto especulativo en estos días o en estas semanas posteriores a la emisión del decreto ejecutivo 619? Es decir, entre el 21 de agosto y esta semana que se emitió el decreto ejecutivo 632, ¿ustedes como transporte pesado sintieron algún efecto especulativo en el país? No, debido a que el precio del diésel nunca subió. Se había anunciado que el 15 de enero
se iba a implementar realmente este decreto de aplicarlo de esta manera. Sin embargo, nunca subió el precio del diésel, siempre se mantuvo en 1.037 y actualmente se sigue manteniendo en 1.037. Por lo tanto, no existe razón alguna por la cual haya existido una variación en los precios de la economía. Yo pienso que hubo una capacidad de diálogo importante de parte del presidente de la República y todo su equipo al más alto nivel. En este sentido, pues yo tengo que reconocer de que ha habido la sensibilidad, la comprensión para ampliar y aclarar debidamente y tranquilizar al país, y esto para generar pues el bienestar común de toda nuestra sociedad, que prácticamente los sectores más vulnerables de la sociedad son los que reciben este precio trasladado a través de la industria y del comercio. Finalmente lo termina pagando el consumidor final, que es el que sale ganando con esta situación. Entonces, con este acuerdo, digamos, queda de lado cualquier tipo de intención de movilización, de paralización, que era algo con lo que ustedes venían insistiendo durante la semana anterior, ¿no? Sí, nosotros, bueno, tenemos convocado para mañana un Congreso Nacional extraordinario con todos los dirigentes de todas nuestras provincias, de los cantones, de las parroquias, y evidentemente lo que vamos a hacer es poner en conocimiento el decreto 632, que es claro para nuestro criterio. Evidentemente el Congreso es el que tendrá que aprobar esta situación, pero en general yo considero que existe un ánimo de generar un estado de gobernabilidad, de trabajar. A nosotros lo que nos interesa como aliados del sector productivo de este país, que generamos más de 450,000 empleos directos nosotros en nuestro sector, que contribuimos con el 3.5% al Producto Interno Bruto de la economía, que somos más de 225,000 camiones en el Ecuador, que movemos la economía ecuatoriana. A nosotros lo que nos interesa es trabajar y que se nos generen las condiciones adecuadas. Es lo que le habíamos dicho al gobierno: mire, no nos interesa que nos regale nada desde el principio, no queremos subsidios. Si es que ustedes quieren mover el precio, muévalo, pero eso generará con transparencia una cadena que se generará en la economía y se transparentarán los precios. Pero bueno, se generó ese decreto. Y bueno, ahora lo que hemos pedido nosotros es que se generen las condiciones, porque prácticamente no pasó nada. ¿Y cuáles son las condiciones mínimas de trabajo que pedimos? Primero, de que se simplifique y que se modernice y se digitalice la Agencia Nacional de Tránsito, entidad en la que nos estamos demorando 3-4 meses para un trámite de activación de un vehículo y que tiene que modernizarse. Segundo, hemos planteado un plan para la seguridad vial, porque nadie hace seguridad como institución en el Ecuador, y es un problema latente en el Ecuador. Hemos pedido que se dé recursos y que si es que dentro de la estructura de la agencia pues se divide esto o se crea una entidad, pero alguien tiene que hacer seguridad vial en el tema de señalética, semaforización inteligente, reductores de velocidad, construcción de playas de estacionamiento en las carreteras para vehículos privados y públicos para poder descansar cuando uno viaja, levantar estadísticas para identificar accidentes. Tercero, hemos planteado que por lo menos se firme un pacto contra la corrupción, que somos víctimas muchas veces transportistas y sector privado en las carreteras ecuatorianas de las entidades de control. Cuarto, estamos planteando a la Asamblea Nacional un proyecto integral. ¿Qué prácticas de corrupción son las que tienen que erradicarse y que existen en las carreteras? Bueno, nosotros recibimos diariamente denuncias, lamentablemente, de extorsiones, que nuestros compañeros son víctimas en las carreteras por malas interpretaciones o políticas que no se están aplicando correctamente de la ley de tránsito, y tiene que haber una clarificación, y hemos planteado un pacto para que al más alto nivel, porque lamentablemente hay personas que hacen quedar mal a las instituciones, así como hay buenos elementos, hay malos elementos, y hemos planteado que al más alto nivel se pueda denunciar este tipo de situaciones. Y hemos planteado un enfoque también reformatorio a la ley de tránsito, para que no solamente tenga un enfoque persecutorio, sino un enfoque que incorpore al sector del transporte al desarrollo de la producción, al desarrollo del servicio, de la calidad del servicio en el Ecuador entero. No han planteado, y con esto termino, no han planteado tal vez algún tipo de decisión en materia económica que implique, no sé, la liberalización de la importación de repuestos, acceso con precios preferenciales a lubricantes, insumos, etcétera? Bueno, hay una falta de competitividad que tenemos en el país, como todos ustedes conocen, pues los costos aquí en Ecuador internos del transporte son prácticamente, me atrevo a decir, el doble
de los precios de los insumos y de los costos de inversión de los países vecinos. Por eso le preguntaba. Claro, sí. ¿Ustedes han planteado en general hemos planteado un plan de competitividad, pero el gobierno tendrá que analizar las mejores acciones, y hemos planteado de que sí, que una llanta de tractocamión aquí en Ecuador cuesta $500, en Perú cuesta $200. Un camión, un tractocamión, un tráiler, aquí cuesta, en Perú vale $70,000, aquí cuesta el doble. Entonces, sí es necesario que se genere también un análisis de la competitividad, porque el elemento competitividad es el factor que permite generar ventajas comparativas de desarrollo y de fortalecimiento económico para el Ecuador entero. Correcto. Esa es la postura de la Federación Nacional del Transporte Pesado. Gracias, Luis Felipe, por la gentileza. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio y Alexis. Luis Felipe Vizcaíno, presidente de la Federación Nacional del Transporte Pesado, en nuestros micrófonos. Recordar que este sector es uno de los beneficiarios de la decisión del gobierno de mantener inalterable el precio del galón del diésel en 1,037 centavos, el mismo precio que ha estado vigente en los últimos años. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana con 8 minutos. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Siete de la mañana con 11 minutos, gracias el aporte del colega periodista y amigo Ronnie Rodríguez, a propósito de los temas del transporte y la postura de algunos gremios en torno a la situación del precio de los combustibles. Me comenta Ronnie que ayer ha entrevistado a Abel Gómez de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial, entiendo que esa es la FENACOTIP, que también ha sido delegado de los taxistas de Pichincha, quien estuvo ayer en el Palacio de Carondelet. Dijo que los taxistas de Pichincha no quieren el subsidio y no van a aceptar la tarjeta, es decir, una postura similar a la de la UNATEC, los taxis ejecutivos, cuyo dirigente estuvo ayer acá. Y claro, en igual sentido, Abel Gómez mantiene la misma postura que Fernando Valdés, y esto implicaría que únicamente la Federación Nacional de Cooperativas, la FEDOTAXI, es la que sí estaría dispuesta a aceptar esta compensación que se está negociando con el gobierno. Lo que decíamos ayer, los gremios del transporte deberían ponerse de acuerdo entre todos. No hay un acuerdo entre todos los gremios del transporte, y esto evidentemente está generando ahora diversas posiciones en torno a esta posibilidad de que el gobierno pueda entregar algún tipo de compensación. Hablemos de los temas legislativos con Tertulio, porque el caso de la asambleísta Ana Galarza y esta denuncia que ha sido presentada ya formalizada ante la Fiscalía General del Estado por su ex asesor de comunicación Lenin Rodríguez, también podría ser materia de una investigación interna en el Parlamento ecuatoriano.
Según conozco, el día de hoy la asambleísta Galarza acudirá con su abogado a la fiscalía para responder a esta denuncia que ha sido presentada hace 2 días por Lenín Rodríguez, pero a nivel del Parlamento, al interior del Parlamento hay la posibilidad de proceder con una investigación similar a la que en su momento significó los procesos que desembocaron en la destitución de las legisladoras Sofía Espín y Norma Vallejo. Esto es la presentación de una denuncia y la integración de una comisión tripartita para procesar este tema. El asambleísta Ronnie Aliaga, que justamente reemplazó en la curul, se principalizó en la curul de la cesada asambleísta Sofía Espín, nos acompaña en nuestra mesa de trabajo. Él representa al sector denominado de la Revolución Ciudadana por la provincia del Guayas, y Ronnie Aliaga es quien ha formalizado su pedido para que la Asamblea Nacional investigue a la legisladora Ana Galarza. Buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Bienvenido, asambleísta. ¿Cómo está Fabricio, Alexis? Muy buenos días. Un saludo especial a todos quienes están en sintonía. Yo creo que este caso pone a prueba la capacidad fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Hemos visto cómo a través de los medios de comunicación y a través de mis pronunciamientos, a través de las redes sociales, he manifestado que no se está dando la misma cobertura que se dio en los casos de las ex legisladoras Norma Vallejo y Sofía Espín. No entiendo cómo muchos medios de comunicación que yo considero serios y honestos no le están dando la cobertura al caso. Es interesante que en lo que estamos tratando no hay ningún tipo de vendetta política. Yo he asumido esta lucha de manera voluntaria, lo hice a título personal, no fui acompañado de mi bancada, y yo creo que es hora de transparentar las acciones realmente en la Asamblea Nacional. No puede ser que los que se erigieron como denunciólogos y especialmente atacaron a quienes teníamos o tenemos afinidad con el correísmo, ahora resulta que van a estar en el banquillo de los acusados. Obviamente yo siempre he sido partícipe y me ratifico en que se debe dar el debido proceso para que todos puedan tener un tratamiento justo. Y el derecho a la defensa, ¿no? Por supuesto. La presunción de inocencia, además. Por supuesto. Aquí ya hay de por medio una denuncia formal presentada en la Fiscalía por parte del señor Lenín Rodríguez, ex colaborador de la señora Galarza, y además de muchas pruebas que están circulando en los medios de comunicación, en las redes sociales, audios filtrados, el de 46 minutos, y además de la entrevista en la posta donde se contradicen todas las cosas, tanto de Galarza como la versión de Rodríguez, ¿no? Oiga, legislador, usted hizo este anuncio durante el debate en el Pleno el pasado martes. Estaban tratando la ley de eficiencia energética, pero en medio de su intervención planteó usted esta iniciativa de presentar la denuncia, que era digamos, una duda que tenía todo el periodismo, quién iba a ser el legislador que denuncie a la situación de Ana Galarza. Ahora, la pregunta es, y por el antecedente que existe, el del juzgamiento de Norma Vallejo, finalmente el informe que aprueba la comisión multipartidista, que además, y esto queda para la anécdota, aquella comisión multipartidos que emitió el informe solicitando la destitución de Norma Vallejo, estaba integrado por Ana Galarza. Esa comisión no sugiere la destitución por el tema del cobro de diezmos, sino por gestionar cargos públicos, porque el tema de los diezmos no existe como prohibición en la ley de la función legislativa ni en la Constitución. Entonces, en este caso, ¿se puede llegar, algún tipo de sanción a Ana Galarza cuando no existe una prohibición expresa en la ley por el tema de diezmos? Mire, es un caso similar a lo de la ex legisladora Vallejo. Aquí se ha denunciado dentro de mi denuncia reposa que se aduce estos motivos. El que usted ya mencionó, la gestión de cargos públicos. Es decir, ella contrataba a esos funcionarios y los extorsionaba, porque eso es extorsión. Si a usted le están quitando su sueldo por realizar un trabajo justo y digno, porque alguien tiene que venir y quitarle de sus recursos. Y eso es lo que ella había estado haciendo. Lo que denunció y usted lo mencionó también, ella fue parte de la comisión multipartidista que en este caso juzgaron las acciones de la ex legisladora Vallejo. Y en este caso ella sabrá responder también ante estas acusaciones. No podemos anticiparnos a los juicios de valor, pero yo opino
y a la ciudadanía tienen que entender que las pruebas son contundentes, las declaraciones que ha hecho el ex colaborador de ella son contundentes, y obviamente ya que hay sentado un precedente y se está llevando a través del canal regular y ante las instancias necesarias, como es la Fiscalía General del Estado, yo pienso que la Asamblea Nacional tiene que tomarse muy en serio el rol fiscalizador. En este caso, sin vendetas políticas. Aquí no estamos para juzgar a los partidos de moda. Aquí estamos para que se transparenten las acciones de los representantes del pueblo ecuatoriano. Nosotros considero que los 137 legisladores que tenemos que estar dentro del Pleno Nacional son los mejores hombres y mujeres del Ecuador y en representación de todos los pueblos y nacionalidades. Aparte de lo que ha presentado Lenín Rodríguez, de lo que ha expuesto en los medios de comunicación y entregado en Fiscalía, ¿usted tiene algún otro tipo de pruebas en contra de Ana Galarza o no? Bueno, dentro de la presentación de las denuncias de Lenín Rodríguez, yo he adjuntado en mi denuncia la copia simple de la declaración de Lenín, la copia notarizada del registro del uso de la tarjeta magnética tanto del asesor 1 como del asesor 2, la copia notarizada del registro de asistencias de los funcionarios legislativos del despacho de la asambleísta Galarza y copia notarizada de la hoja de vida de los miembros del despacho. Además de esto... ¿Cuáles son las irregularidades en el tema, por ejemplo, del uso de la tarjeta magnética? Mire, por ejemplo, en este caso, ella aduce que su asesora 2 no está en la ciudad de Quito. Que trabaja en territorio. Porque realiza trabajo territorial en Ambato. Cosa que pasa en un montón de despachos, ¿ah? Por supuesto. Un montón de despachos manejan esas lógicas. Por supuesto, hay que realizar un trabajo territorial. Nosotros tenemos que trabajar con la ciudadanía, saber cuáles son las nuevas demandas ciudadanas, ya que nosotros nos debemos a ellos. Está totalmente correcto. Pero está en la el apreciación. Pero lo ilógico es que parece que la señora tiene el poder de teletransportarse, porque hay más de 860 ingresos y salidas de la tarjeta magnética de ella. Tarjeta por supuesto, en el Palacio Legislativo. A la Asamblea. Sí. Tarjeta asignada a esta señora Carmen Alvarado. Exactamente. Además de esto, de que en las declaraciones Lenín es muy contundente. Él nos habla de que el sueldo del asesor 1, el 50% va directamente a los bolsillos del señor Francisco Sevilla, quien es el esposo de la señora Galarza. Pero eso está comprobado. Que él tiene las pruebas y eso él tiene que llevar a través de la Fiscalía. Nosotros estamos hablando, yo le estoy hablando de lo que nosotros hemos conseguido a través de la Asamblea Nacional. Tiene que intervenir la UAFE para por supuesto, tendrán que investigar. Cuentas, pues. Exactamente. Además de esto, él mismo mencionó que de la asesora 2, lo único que percibe ella son $300 y el resto se lo entrega a la legisladora Galarza. Si nosotros nos ponemos a hacer cuentas en este periodo, estamos hablando de un beneficio que ha recibido de más de $100.000. Entonces tendrían que explicar a qué se deben esos recursos, ya que en la entrevista de un medio digital, La Posta, ella dijo que estaba recogiendo unas aportaciones para un libro que ella estaba escribiendo. Entonces, bueno, tendrá que explicar ese tipo de declaraciones, ¿no? Además de eso, como les mencionaba, de esta documentación que yo he entregado, el video que hizo la entrevista en La Posta, y además algo que me llamó muchísimo la atención, y sobre todo deja un sinsabor, y se contrasta con lo que nosotros queremos demostrar, que hay transparencia, que se da el debido proceso. Ella hace unas declaraciones ante los medios de comunicación y luego, cuando termina, piensa que aparentemente están apagados los micrófonos, ella sonríe de una manera soberbia y prepotente y dice que no se va a conformar la comisión fiscalizadora. Y eso llama mucho la atención porque al día de hoy que se va a reunir una sesión de CAL a las 8 de la mañana no fue puesto en el orden del día la denuncia que yo ingresé el pasado martes 8 de enero. Pero ayer varios legisladores dieron declaraciones a los medios, incluso quienes están vinculados al bloque de Creo, que son compañeros de bancada de Ana Galarza. Ellos han dicho que están de acuerdo, que no se van a oponer a la creación de la comisión multipartidos. Homero Castañer, que es jefe de bancada, ayer dijo que están de acuerdo en que se cree la comisión, que se investigue. Patricio Donoso fue en la misma línea. El tema quizás es que no entró por gestión documental la denuncia a tiempo para que sea incorporada al orden del día del CAL, pero creo que la conformación de la comisión va a ser un hecho. De ahí habrá que ver qué trabajo final entregan, qué es lo que determina el informe, pero en esa comisión que estará integrada por 3, el bloque de la Revolución Ciudadana que usted representa tiene que poner
un integrante. ¿Ya se ha hablado de eso? ¿Han mantenido alguna reunión? No, ¿Quién podría estar en esa comisión? Realmente no se ha debatido ese tema. Estamos esperando, como yo menciono, que se dé el debido proceso, pero con la celeridad. A mí me gustaría que se dé la celeridad que se tuvo con los casos de las ex legisladoras destituidas. Y aquí no se está dando. Es verdad lo que usted dice, ellos en este caso los representantes del bloque de Creo han dado declaraciones a los medios de comunicación. Han dicho que están de acuerdo con Están de acuerdo. la Sí, pero una cosa es decir y la otra cosa es hacer. en la praxis. Sí, una cosa es decir y otra cosa es hacer. Y realmente yo pienso que en este caso la legisladora Galarza, y acogiéndome a sus palabras, que ella mencionaba que todo funcionario que fuera señalado, que estaba vinculado a actos de corrupción, debe dar un paso al costado. Yo creo que se le están devolviendo a ella, ¿no? Tendrá que analizar de la mejor manera qué es lo mejor para el país. Que un legislador esté involucrado en este tipo de actos donde se está extorsionando a los trabajadores para que le entreguen un recurso a un legislador e ir tan campante y decir que tiene la moral y la solvencia ética suficiente para acusar al resto de sus compañeros. Aparentemente el dedo de ella ha estado más sucia de quienes ellas acusan. Oiga, acá nos piden que le preguntemos algo sobre el tema del uso de la tarjeta magnética. A ver, la funcionaria, según la legisladora, trabaja en territorio. Sin embargo, la tarjeta registra más de 800 ingresos y salidas del Palacio Legislativo. ¿Quién usaba la tarjeta? Eso se ha pedido videos de seguridad para poder ver quién, de quién es la identidad de quién está usando la tarjeta magnética. ¿Hay alguna presunción? No podría adelantar criterios, tenemos que ver los videos, pero lo que existe sí es la prueba en firme de que esa tarjeta magnética fue usada con ingresos y salidas dentro del Palacio Legislativo, cuando ella misma en sus declaraciones menciona que la colaboradora está en territorio. Además tenemos información extraoficial de que la colaboradora que ella menciona ni siquiera conoce la Casa Legislativa. ¿Ya? Y tenemos que verificar la información. Ojo por ojo, y aquí vamos a terminar ciegos. En la Asamblea, estas denuncias, digamos, que se han generado, este cruce de denuncias, de acusaciones, hemos visto que se ha utilizado como un mecanismo casi que de chantaje. Pasó con aquella denuncia en contra de Vicuña, que Sofía Espín trató de utilizarlo como mecanismo para operar políticamente y buscar su salvación en el Pleno. Norma Vallejo tuvo el documento de Ana Galarza y lo expuso de igual manera el día que iba a ser sancionada. Ustedes tienen ahora esto. Y por ahí puede ser posible que el bloque de Creo esté moviendo alguna denuncia en contra de integrantes de su bancada. Sí, mire, vuelvo a mencionar, esto fue una iniciativa a título personal de Ronnie Aliaga. Las causales están en el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 3, gestionar nombramientos de cargos públicos, y numeral 4, percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean correspondientes a la función de asambleísta. Lo que se ha denunciado públicamente por parte del ex colaborador se enmarca en esto. Es verdad lo que usted dice, se puede dar esta vendetta, la revancha, pero aquí no estamos por eso, y yo no estoy por eso. Yo no tengo ningún problema personal con la señora Galarza, pero... A pesar de que sí se sintió ofendido, y lo dijo en el pleno el día martes, por las acusaciones del asambleísta de que hay amenazas de muerte y que estarían vinculadas con una organización a la que usted pertenece. Por supuesto, faltar el respeto a una organización que ha venido trabajando de una manera ética y honesta para tener una verdadera reinserción dentro de la sociedad, como somos las organizaciones urbanas. Por supuesto que es una falta de respeto. ¿Usted sigue siendo parte de esta organización? Soy miembro activo de los Latin Kings, y yo pienso que soy el nuevo ejemplo, el nuevo rostro de lo que nosotros queremos demostrar a la sociedad. Soy ingeniero en administración de empresas, piloto privado de aviación, he sido empresario desde los 18 años, rescatista del Grupo GEA de los derechos humanos. Es decir, me he preparado para ser un hombre de bien en el Ecuador. ¿Sabe que le cambien de nombre a ese Grupo GEA? ¿Cuál otro nombre? Grupo Especial de Ayuda Humanitaria es el nuestro. Que es de los que andan ahí recaudando. Entonces imagínense, obviamente nos afecta. Y vuelvo a repetir, no es nada personal contra la señora Galarza, pero aquí realmente se ven transparentes las acciones y las acusaciones sobre todo. Y si ella tuvo esa solvencia moral para decir, yo hice destituir al vicepresidente electo de la República, yo acusé a tal legislador, el otro no tiene las condiciones morales para poder decir, pues ahora que responda por estas acusaciones. Y aquí espero, y la ciudadanía tiene que entender, que si se trata de romper
el buen nombre y la institucionalidad de la Asamblea Nacional no pasa por nosotros. Esto no es una vendetta, pero tienen que analizar que 2 legisladores de Creo, la bancada a la que pertenece la señora Galarza, fueron los que iniciaron estos procesos contra otros legisladores. Y hoy en día que se va a investigar a uno de esos legisladores con las pruebas, con una denuncia formal en la Fiscalía, realmente veo que tanto los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación, no están dando la cobertura debida al caso de la señora Galarza, y también por parte de la Asamblea Nacional no se está dando la celeridad del caso. Y no se está impulsando como bancada, vuelvo a repetirles. Ustedes no han escuchado ningún pronunciamiento de mi bancada, lo estoy haciendo porque yo pienso que es la bandera de lucha que tenemos que promulgar, especialmente los jóvenes, que se transparenten las acciones y el buen proceder de los legisladores. Vamos a estar expectantes del pronunciamiento del CAL. Ronnie Alega nos decía, hoy habrá una sesión del CAL, pero no está incluido este tema en el orden del día. Probablemente quedará para la próxima semana y estaremos expectantes de aquello. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy amable, Muchísimas gracias, Fabricio, Alexis, y un saludo a toda la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias a Ronnie Aliaga, asambleísta del sector político denominado La Revolución Ciudadana, quien ha formalizado la presentación de un pedido para que la legislatura investigue la conducta del asambleísta Ana Galarza. Yo sí debo decirle algo porque recibí un mensaje con tertulio sobre este tema, evidentemente, este escándalo, estos escándalos que matizan el trabajo legislativo. Qué pena, desde 2018 estamos hablando de Solo estos escándalos. Escándalos. Me dice alguien, nadie se acuerda de un asambleísta que mandara a comprar perfume con la plata de una de sus asesoras, y otro asambleísta que decía, un asambleísta joven que decía que lucha contra la corrupción. O sea, esta doble moral. El mismo y esta legislador doble que hacía que le paguen las medicinas también. Yo te digo. Ajá. O sea, me parece a mí que hay que medir con la misma vara a todos. No, pero vemos que esto es selectivo. Ya. Hay que medir con la misma vara a todos, uno, y dos, hay que aprender en este país por primera vez, alguna vez, a garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de la gente. Y como prensa, ¿sabes qué? A no poner las manos al fuego por nadie, ¿no? Claro, pues, porque hay gente que te aquí pone. hubo Claro. gente que puso como abanderados de la lucha contra la corrupción, algunitas, ¿no? Y algunitos, y hoy se están llevando una sorpresa, ¿no? Entonces me parece que eso también deja como lección este episodio triste. Yo comparto con el mensaje que te envían, la Asamblea debe dedicarse a legislar, debe dedicarse a trabajar. Ya este tema de los cruces de acusaciones, de escándalos, de vendetas, me parece que no le hace nada bien al país y a la misma institución, porque son casos aislados. Son 137, pero por 1, 2, 3, 4, 10 terminan pagando toda la institución. Y finalmente eso creo que no le beneficia ni a la Asamblea ni al país. A mí me parece que es una vergüenza. 7 de la mañana con 30 minutos en la primera hora. A primera hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. Fabricio Vela está en A Primera Hora. La recolección de basura es tarea de todos. Respetemos los horarios. Saca la basura en el momento que evidentemente pase el carro recolector. Respeta los horarios. Un mensaje de Maceo. Hemos caminado juntos, miramos lo recorrido y encontramos esperanza, libertad en las manos que aprendieron a escribir en el rostro de los niños y su sonrisa en la mirada de hombres y mujeres que pueden volver a ver el cielo. Lo hacemos por amor a Pichincha, por amor a nuestra capital, a sus cantones y a sus parroquias. Un mensaje de la prefectura de Pichincha. Dejamos huellas. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. ¿Qué nos depara el día? Previsiones informativas para la jornada de hoy. Muy bien, vamos con algunas previsiones informativas. Tenemos actividades del señor presidente de la República. Hoy, 11 horas con 30 minutos. Lenín Moreno Garcés participará del lanzamiento del reglamento de la Ley de Fomento Productivo en la empresa Novopan, kilómetro 5 vía la troncal E35 entre Pifo y Pintac, y a las 12 horas con 40 minutos visita la fábrica de elementos AA en la vía interoceánica al final de la Ruta Viva, sector Rosa Blanca. Actividades del primer mandatario de la República. Hay convocatoria el día de hoy a sesión del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana a las 10 de la mañana. Tienen que aprobar algunas actas resolutivas y conocimiento del informe sobre las impugnaciones presentadas a los postulantes dentro del proceso de selección de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Esto a las 10 de la mañana en el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué más tenemos por acá? Contertulio, invitación a rueda de prensa, pronunciamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, junto a sus regionales,
ante la situación económica y política del país, en particular ante la eliminación del subsidio a los combustibles. Esto va a ser hoy jueves 10 de enero a las 10 de la mañana en la avenida 6 de diciembre y Granados, en la sede de la CONAIE. Agenda legislativa, lo más importante el día de hoy tiene que ver con la instalación de la sesión de pleno a las 10:15. Se va a conocer el veto parcial del Ejecutivo respecto de la ley interpretativa, la disposición general novena de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Tiene que ver eso con el pago de las pensiones a los docentes. Y luego el juicio político al ex procurador general del Estado, doctor Diego García Carrión, interpelación que es impulsada por la legisladora independiente Mae Montaño. A ver, y por acá teníamos la confirmación de lo que tú ya adelantabas a propósito del tema de la última entrevista. Ana Galarza, a través de sus redes sociales, la legisladora de Creo, anunciaba que este jueves acudirá a la Fiscalía del Estado a las 10 de la mañana con su abogado, el doctor Marcelo Dueñas, para señalar casillero judicial e impugnar la denuncia presentada en su contra. Tenemos también acá una invitación del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Entrega de adhesivos que dignifiquen las visitas y kit de vestimenta para personas privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro en Latacunga, 11 horas, en el altar patrio del Centro de Rehabilitación Social Regional Latacunga, Panamericana Norte, kilómetro 5, vía Azaquisilí, en la provincia de Cotopaxi. Por cierto, a propósito del tema de Ana Galarza, ¿ya le domó a la legisladora invitarle a entrevista? ¿Pero qué pasa con esa diligencia? Tiene que hacerlo hoy mismo. Tiene que ser inmediatamente. Ya si estuvo el asambleísta que presentó la denuncia, tiene que invitar a la denunciada, por favor, carismática. Por favor, no se olvide. Y al señor Rodríguez y a su abogado también, para tratar este tema. Y otro tema, el concejal Mario Granda en su despacho no contestó a nadie finalmente. No le contestaron. ¿Tuviste respuesta o no? No le tuvieron respuesta. Bueno, nos hemos estado contactando por si acaso. 11:30 hoy, rueda de prensa del Comité Empresarial Ecuatoriano, millonarios cobros indebidos, empresas se incrementan en Esmeraldas. Esto será en el edificio Las Cámaras, piso 6, en la avenida Amazonas y República, convocatoria del Comité Empresarial Ecuatoriano. ¿Tiene algo más con Tertulio? Nada más con Muy bien, hasta aquí las previsiones, pausa. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Llévanos contigo a todas partes con nuestra aplicación para teléfonos móviles. Majestad Go. Majestad Go. Disponible hoy en Google Play y en la App Store de Apple. Majestad Go. Junto a ti, todo el tiempo. Muy bien, 7:36 a.m. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM. Vamos de inmediato a proveer un diálogo periodístico a propósito de una postura que ayer fue anunciada por las principales autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En la primera parte de este espacio informativo dimos lectura a la publicación de diario La Hora con este titular: el IES se declara en crisis.
Dice, al menos 3.417 millones de dólares en deuda del Estado, pérdidas y mora de las propias instituciones públicas obligaron a Paul Granda, presidente del IES, a declarar que la entidad enfrenta una crisis de sus fondos de pensiones y de salud. Las cifras, sin embargo, son provisionales. Esto pues espera que un comité de trabajo con técnicos del Ministerio de Finanzas presente en las próximas semanas un informe definitivo. Vamos a profundizar justamente este tema con el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, que ya visita nuestra mesa de trabajo. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. ¿Por qué está en crisis el IES? Bueno, es un tema, yo diría, de dos líneas, si cabe el término, y creo que tiene que ver mucho con el tema de largo y el corto plazo. En el ámbito estructural, efectivamente han habido medidas que se han ido tomando en el transcurso de estos últimos años que han afectado los fondos, tanto de pensiones como el fondo de salud. Y vale la pena aquí aclarar y quizás puntualizar un poco más. Recordarán ustedes que en el año 2015 se reforma a través de una resolución del Consejo Directivo del IES, el porcentaje de distribución de estos dos fondos, de los aportes que hace cada uno de los ciudadanos, se reforma el porcentaje de distribución. El de los empleadores y el de los trabajadores. Sí, pero no en cuanto al monto total, sino en cuanto a la distribución. Entonces se destina más recursos al fondo de salud y se destina menos recursos al fondo de pensiones. ¿Qué es lo que generó esto? Es que el fondo de pensiones sea deficitario. Es decir, usted ingresa mucho menos de lo que tiene que gastar o lo que tiene que pagar mes a mes por el fondo de pensiones. Y eso generó que inclusive el Seguro Social vaya desinvirtiendo, en otras palabras, utilizando su ahorro que tiene en el BIES, y eso prácticamente se ha agotado. Entonces es necesario tomar medidas estructurales para sostener el fondo de pensiones, porque caso contrario no vamos a poder pagar las pensiones de nuestros jubilados. Entonces esas decisiones, lamentablemente, que son muchas de las veces coyunturales, hacen que pongamos en riesgo el Seguro Social y que no veamos la posibilidad de sostenibilidad en el tiempo, y eso requiere medidas estructurales. Eso por un lado. Por otro lado, si bien usted tiene un gasto de salud o una inversión de salud que tiene que seguirla haciendo, esa inversión en salud representa más de 2.200 millones de dólares en todo el país. Solo en la seguridad social. Solamente en la seguridad social. Pero ese gasto de salud o de atención sanitaria es incremental y se incrementa 15% todos los años. Lamentablemente, muchos de los servicios de salud que da el Seguro Social no tienen una contraprestación económica. Por ejemplo, caso de los hijos y las menores de 18 cónyuges. años. O de las cónyuges. Es decir, si usted no presupuestó, no estableció un ingreso para sostener ese gasto, obviamente también se va gastando su ahorro. Bueno, pero eso creo que sí estaba presupuestado, con una decisión del gobierno anterior que se tradujo en una reforma legal de la Asamblea que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, que tiene que ver con las utilidades, ¿no? Así es. O sea, esa era la idea. Yo no estoy defendiendo eso, estoy partiendo de la idea que motivó esa decisión. Pero más bien no tiene que ver con las utilidades, sino se restituye un fondo que se venía entregando por parte del Estado al Seguro Social, que representa el 40%, y que lamentablemente desde el año 2015 ya no se pagaba ese fondo. Eso también generó un hueco adicional financiero que hoy nos tiene en una situación en donde hay que tomar decisiones. ¿Qué es lo que le estamos planteando al país? ¿Qué es lo que le estamos planteando a los afiliados? ¿Qué es lo que le estamos planteando a todos quienes son parte de la seguridad social? Es decir, si es que hay problemas estructurales, ataquemos, resolvamos ese problema con medidas de carácter estructural. ¿Cómo se lo atacan? ¿Cuáles son esas medidas? Y nosotros hemos planteado de que lo hagamos en el marco de un acuerdo nacional por la seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social no es tarea solamente de una persona o de dos personas o de los miembros del Consejo Directivo del Seguro Social. La tarea de la seguridad social es tarea de todos. Debemos involucrarnos empleadores, trabajadores, afiliados. Yo diría el Estado en general. Todos los ciudadanos debemos ser parte de la seguridad social y de esta solución. ¿Y qué plantea ese acuerdo nacional? Ese acuerdo nacional plantea que tener una mesa de diálogo, un espacio de discusión, en donde, claro, discutamos sobre temas estructurales. Por ejemplo, la esperanza de vida de los ecuatorianos se ha incrementado de manera significativa. ¿No será de analizar la edad de jubilación? Solamente es una reflexión. La idea es que estos y ¿Cuál otros es la edad de temas... jubilación? 65 en este momento. 60. La idea, 60, sí. Por eso la idea es de que reflexionemos sobre esos temas. Por ejemplo, si tenemos un servicio que se está entregando y que representa más o menos 300 millones de dólares de necesidad económica para cubrir, que es la atención a los menores de 18 años, a los hijos de los afiliados, ¿no será de establecer un monto para que se aporte y se cubra ese gasto? Digamos, son reflexiones que, entre otras, deberíamos tener en esa mesa de diálogo. ¿De dónde sale ese aporte? Bueno, tendrían que incrementar quizás el rango de eso habría que analizarlo. Usted sabe que siempre en la aportación del Seguro Social se lo hace muchas de las veces de manera tripartita, Estado,
empleador y en este caso trabajador, digamos, pero todos estos temas yo creo que merecen una reflexión a profundidad, como suelen decir, sin ningún tipo de tapujo, con absoluta transparencia, para que tomemos las mejores decisiones en función de sostener la seguridad social, no pensando en mañana, sino pensando en los próximos 10, en los próximos 15, en los próximos 20 años, y que los futuros jubilados obviamente puedan recibir sus pensiones y que las personas que reciben la atención de salud reciban una atención de salud de calidad. ¿Cuántos afiliados tiene actualmente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Estamos Social? en más o menos 3.700.000 afiliados. Afiliados activos. ¿Y cuántos jubilados? Y jubilados tenemos 600.000 aproximadamente, más o menos. O sea, ¿no? ¿cuál es la relación de los activos con los jubilados? Porque se entiende que los activos permiten garantizar las pensiones de los jubilados, de los En pasivos. este caso prácticamente 6-1, ¿sí? 6-1. Pero no se olvide que hay servicios de salud que han sido incrementables y que no tienen un sustento económico, que no tienen una sostenibilidad económica. Es decir, mientras usted sigue ampliando la masa de personas a las que usted tiene que atender, usted tiene primero la obligación de atenderles, no puede usted rechazar una atención de carácter médico, pero si no tiene la posibilidad de sostener económicamente, digamos, se vuelve inviable la institución. ¿Cuánto afectó, sobre todo para el tema del fondo de pensiones, aquella decisión y aquella reforma aprobada en 2015 también en abril, que eliminó el aporte estatal del 40%? Digamos, no es esa la reforma, la resolución del Consejo Directivo que elimina el 40%, es la aplicación de una norma de la ley, es la aprobación de una ley exactamente que elimina el 40%. Esa reforma ha sido declarada inconstitucional y desde el año 2019, y eso es importante decirlo, tiene que estar nuevamente la voluntad del gobierno nacional además de restituir ese 40% que de alguna manera nos da un oxígeno, digamos, en el año 2019 para tomar las medidas y las decisiones que correspondan ser tomadas en el futuro próximo, diría yo. Yo creo que eso es un tema fundamental, pero permítanme decirles otro tema que también resulta importante, que son las medidas al corto plazo. Es decir, usted tiene que tomar medidas al corto plazo. Por ejemplo, en materia de atención sanitaria, tenemos problemas. Es decir, tenemos, por ejemplo, tiempo de espera en algunos hospitales o en algunos centros de salud de 3 o 4 meses. O sea, en 3 o 4 meses puede pasar cualquier cosa. Claro, de eso hemos recibido a lo largo del tiempo un montón de denuncias, de gente que le ponen la cita para después de 3 o 4 meses. Entonces, sí, no es más, eso hay que mejorar. ¿Sigue funcionando el call center del IES? Sigue funcionando el call center, digamos, pero el problema no es tanto la herramienta tecnológica, sino el problema es la capacidad o la incapacidad de dar atención a esas personas que solicitan una cita. ¿Sí? Hoy tenemos, por ejemplo, 47 centros de salud del Seguro Social que dan atención en primer nivel. Yo tengo que aclarar esto porque me acaba de llamar mi hijo de 11 años a decirme que por qué digo primer nivel y digo que la atención es mala. Cuando me refiero a primer nivel, me refiero a atención básica. Medicina general. A medicina general, ¿sí? Entonces, la medicina general es cuando le atienden a usted por su gripe, le atienden a usted por su problema estomacal, por un dolor de cabeza, ¿sí? Y eso representa el 80% del total de las atenciones que recibe el Seguro Social y debe ser una proporción similar en materia del Ministerio de Salud. Entonces, hay 47 centros a nivel nacional que tenemos en la actualidad. Obviamente, esos 47 centros no abastecen la demanda. Eso está clarísimo, por eso tenemos lista de espera. Entonces, nuestra propuesta y nuestra acción en el transcurso de estas próximas semanas es que tengamos nuevos prestadores externos en un número de 80. Es decir, prácticamente vamos a triplicar los prestadores que van a hacer la atención de medicina general, por ponerlo en términos más sencillos. Con lo cual, ese 80% de demanda va a tener una oferta mucho mayor y vamos a reducir significativamente el tiempo de espera, pero no solamente es eso. Prestadores externos quiere decir médicos particulares, consultorios Así particulares. es, clínicas privadas. Que pueden ser privados, pueden ser públicos. Por ejemplo, vamos a firmar en los próximos días con el municipio de Cuenca un acuerdo. Ellos tienen una red de atención primaria, de atención de medicina general, que nos va a ayudar, por ejemplo, a contener la lista de espera que tenemos en Cuenca y en la provincia de La Suay, y así lo vamos a hacer a nivel nacional. ¿Pero hay plata para Así, eso? digamos, estamos redestinando. ¿Sí están al día con los proveedores, digamos, con los consultores externos o clínicas externas? ¿No están al día? No, o sea, tenemos problemas desde el año 2011. Es decir, en algunos casos hay deudas, por ejemplo, con Solca, desde el año 2011. Si usted se va a sorprender, pero es así. Es decir, 7, 8 años no hemos resuelto los problemas de deudas con ciertos prestadores. Y eso es otro tema que vamos a resolver. El monto total de deuda, porque hay que entender también las cifras, la magnitud que representa el Seguro Social, es de $900 millones, pero ya estamos tomando medidas para que esa deuda se reduzca de manera significativa, ¿sí? Entonces, eso implica también retomar la confianza de nuestros prestadores con el Seguro Social, incrementando esa oferta de atención en medicina general y desarrollando una estrategia distinta desde el Seguro Social Campesino, en donde tenemos 659 centros de salud. 659, vamos a tener 786 centros que van a dar atención de primer nivel o de medicina general.
Es decir, estos 786 centros van a atender el 80% de nuestra demanda. Esa es nuestra aspiración. ¿Para qué? Para que esas personas que tienen estas enfermedades, digamos, que son común y corrientes, por decirlo de alguna forma, una gripe, no vayan a nuestros hospitales de especialización. El costo de atender una gripe, por ejemplo, en un hospital de especialización, como por ejemplo el Andrade Marín, supera los $150. Para eso están los dispensarios. Para ¿no? eso están los dispensarios, los centros de salud en donde le atienden a usted este tipo de enfermedades, y el costo de atención no supera los $20. Entonces, además de tener un déficit de infraestructura o tener un déficit de centros de atención, estamos dando una atención ineficiente. Estamos malgastando los recursos de la seguridad social, haciendo que atenciones que deben ser atendidas en un cierto nivel, digamos, se atiendan en hospitales de especialización. Entonces, todos estos temas vamos a corregir. Eso va a disminuir también el costo de inversión que tenemos en materia de salud. Vamos a cuidar los recursos de los afiliados y de los ecuatorianos, y obviamente vamos a ser más eficientes. Oiga, ¿De dónde sale? Con Arturo, solamente Dale, esto, porque nos escribe un oyente, David Mosquera dice, perfecto, los prestadores externos siempre hemos colaborado con el IES, pero deben pagar los valores adeudados, dice. Por supuesto, Usted está señalando. pero sí, es así. Es decir, ahora hay que decir dos cosas también. Es decir, tenemos que nosotros como seguridad social establecer estándares de calidad de los prestadores externos, porque el hecho de que tengamos la colaboración de ellos no nos exime de, primero, fiscalizar de que se dé la atención. Por supuesto, Cuidado, desde luego. uno. Y dos, de que sea una atención de calidad. Vamos a establecer nosotros convenios, acuerdos o contratos, estamos viendo la figura legal, para que efectivamente esa atención sea de calidad. Ahora, la pregunta que le quería plantear, presidente, es, ¿el IES está en crisis o lo que ustedes han expuesto el día de ayer es una previsión de una posible crisis que podría enfrentar la seguridad social? Mire, yo creo que estamos en una situación compleja. Si quiere, le ponemos el término crisis para que podamos actuar con mucha más celeridad. Y no solamente eso, sino para que todos seamos parte de la solución. Es decir, la situación es compleja, la situación es muy difícil. Si nosotros no logramos, por ejemplo, revertir la situación al corto plazo, no vamos a tener recursos para pagar las pensiones. Podríamos tener problemas de recursos para la atención médica. Pero mire, yo quiero verlo con esperanza. Es decir, yo creo que es un camino complejo, es un camino difícil, pero creo que podemos sacar adelante la seguridad social en tanto y en cuanto todos nos unamos. En tanto y en cuanto todos seamos parte de la solución. Y el gobierno nacional, no se olvide que yo soy representante del presidente en el Consejo Directivo. Y por eso es presidente del Consejo Directivo. Está dispuesto efectivamente, y ya lo ha demostrado en la proforma presupuestaria, en donde colocó $1.300 millones en el 2019 para el Seguro Social. Es decir, eso muestra la voluntad del gobierno y el compromiso con la seguridad social. Aún así, con ese valor no llega todavía al 40%. ¿O sí? Está en discusión, es un tema que lo hemos conversado con el ministro de Finanzas, es decir, hay que consolidar cifras, hay que establecer exactamente cuál es el valor que representa ese 40%, pero yo diría en gran medida está cubierto ese 40%. Me pide una oyente, Lisbeth Carolina Escalante, y en el mismo contexto hay otros oyentes que también nos están escribiendo. Le quiero preguntar esto a Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, que tiene la bondad de acompañarnos en esta mañana. ¿Cómo debemos proceder si en el HCAN, en el Hospital Carlos Andrade Marín, no hay la medicina oncológica para los tratamientos de los pacientes? No sé si hay algún tipo de política, algún tipo de procedimiento especial para el tema de los pacientes que requieren medicina oncológica. Y esa medicina no hay en los hospitales del Seguro Social. Bueno, eso habría que investigar un poco por qué no está la provisión o por qué no están los medicamentos en el hospital. O sea, sí debería haber. Debería haber. Hay un problema que suele suceder, digamos, que muchas de las veces ciertos pacientes solicitan cierto tipo de medicamento que dentro de la seguridad social existe, pero que no necesariamente es de marca. Hay esta falsa percepción de que solamente el medicamento de marca es el que sirve. Claro. Hay medicamentos genéricos que son igual de eficientes que el medicamento de marca. No quiero decir que este sea el caso, no conozco con precisión, pero vamos a tener en cuenta lo que nos plantea Claro, ahí tiene un tema para averiguar. La radio escucha para que nosotros podamos obviamente pedir al Hospital Andrade Marín que nos dé una respuesta. Yo entiendo que hay la provisión suficiente de medicamentos, pero si no existe, obviamente habrá que dotarlos para que puedan dar la atención que corresponde a este tipo de pacientes. Ahí le trasladamos esa inquietud. Por acá tengo otra de un profesional de la medicina, el doctor Santiago Vega, que siempre nos escucha. Dice, lo primordial para poder mejorar la atención es que la prestación no dure 15 minutos, ya que este tiempo es imposible realizar un diagnóstico y atención correcta. No sé si ese es el protocolo, que máximo tienen 15 minutos. Yo entiendo que es en función de la dolencia, digamos. Si es que estamos hablando de un problema, digamos, como decíamos, muy básico de medicina general, el tiempo será menor.
pero obviamente hay un tema que no podemos olvidar, es decir, la manera en la que tratamos a nuestros pacientes, y eso si es que requiere tiempo, hay que tomarse el tiempo necesario, ¿no? A veces una enfermedad, una dolencia, no solamente es física, también es emocional, diría yo, y también es hasta psicológica. Entonces, a veces el médico no solamente te atiende para curarte desde el punto de vista físico, sino también te atiende para orientarte y mejorar también tu condición psicológica. En el caso del fondo de pensiones, ¿hasta cuándo se prevé que existen los recursos necesarios para si no hacemos cubrir eso? Si no hacemos nada hasta abril. Si no hacemos ¿Tanto absolutamente, sí, claro. Si no hacemos nada hasta abril. Ventajosamente, nosotros creemos que con el aporte del gobierno nacional, de ese 40% que está ya presupuestado, eso nos permite tener un poco más de oxígeno, pero debemos llegar a medidas de carácter estructural, lo que les decía hace un momento. Es decir, nosotros hemos diseñado un conjunto de medidas al corto plazo. Mejora en atención médica, disminución del tiempo de espera, incremento del número de afiliados, ¿sí? Vamos a constituir el Comité de Ética y Transparencia, porque hay un problema también, ustedes habrán escuchado varias veces que se denuncian casos de corrupción en el Seguro Social, ¿sí? En la compra de insumos, en la compra de medicamentos, no puedo generalizar, pero se denuncia, digamos. Entonces, ese tipo de denuncias tienen que ser procesadas, pero el problema es que esos temas de corrupción no solamente representan un acto inmoral, sino que eso representa también un costo para la institución. Acuérdese, usted no estaba en el seguro en aquel tiempo, si mal no recuerdo, con tertulia estaba Hugo Villacrés, cuando encontraron ese subsuelo, esos túneles en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, ahí encontraron almacenadas. Imagínese usted. Entonces ese tipo de cosas no pueden suceder. Insisto, oiga, pero lo que usted está anunciando, a ver, suena lógico y es lo deseable, el tiempo de espera, el incremento del número de afiliados. El tema es cómo hacerlo. ¿Tienen ustedes estructura de cómo hacerlo? Tenemos ya una estrategia y ese cómo hacerlo no solamente hemos definido en cómo, digamos, en las acciones puntuales que vamos a desarrollar para lograrlo, sino hemos establecido ya un tiempo y hemos establecido responsables dentro de la institución. ¿Cuál es el decir, tiempo? Nosotros creemos que en este primer trimestre, a más tardar, hasta marzo, cuarto, quinto mes de este año, vamos a mejorar sustancialmente la atención médica, ¿sí? Pero, insisto, disminuyendo significativamente el tiempo de espera. Vamos a lanzar las campañas para afiliación. Ahí hemos hecho una estimación de que más de 500,000 personas cobran lo suficiente o tienen el ingreso suficiente como para cotizar en la Seguridad Social. Pueden afiliarse voluntariamente, dice usted. Pueden afiliarse voluntariamente y eso es positivo, ¿sí? Y luego creemos también, este comité de ética se va a conformar en el transcurso de los próximos días, y esta unidad de transparencia y ética. Y no solamente eso, no se olvide que hemos planteado un gran acuerdo nacional por la Seguridad Social. Este acuerdo nacional ya tiene el respaldo de la OIT, tiene el respaldo de Naciones Unidas, tiene el respaldo de universidades, tiene el respaldo de fundaciones nacionales. Es decir, este gran acuerdo va a ser esa mesa de diálogo para que discutamos los temas estructurales del Seguro Social. Oiga, ¿y cuáles son esos temas estructurales que deben reformarse, modificarse o mejorar? Los que usted planteó, es decir, entre otros. Es decir, pueden haber ideas además que incluso no esté dentro de nuestro radar y que pueda la gente y los ciudadanos aportar. Pero usted decía, por ejemplo, ¿qué pasa con la edad de jubilación? Sí, es un tema que tenemos que conversarlo y discutirlo. ¿Qué pasa con los servicios que no tienen financiamiento? Por ejemplo, las enfermedades catastróficas no tienen financiamiento en el Seguro Social cuando la ley obliga a que tenga un financiamiento tripartito, Estado, afiliado y empleador. Pero no se ha tomado esa decisión. Y no tiene financiamiento las enfermedades catastróficas o la atención de enfermedades catastróficas. Entonces esas son medidas estructurales que debemos tomar. ¿Qué es lo que estamos planteando? Que vemos que no es viable que sea una medida desde un punto de vista unilateral, que no es el Consejo Directivo el que tiene que tomar esa medida, sino tenemos que ser todos, para darle una sostenibilidad, si usted quiere, política y social a esas decisiones y obviamente sostenibilidad en el tiempo al Seguro Social. ¿Qué pasa con los estudios actuariales? Y en ese sentido un oyente me envió una pregunta en el sentido de que supuestamente la academia, las universidades iban a participar en los estudios actuariales. ¿Se están haciendo estudios actuariales? Estamos avanzando con los estudios actuariales. ¿Quiénes los están haciendo? Nosotros tenemos una unidad actuarial que tiene y goza de cierta independencia, digamos, por la propia estructura de la Seguridad Social. Y es obviamente una unidad especializada. A veces y en ocasiones tiene en cuenta, digamos, o tiene la colaboración de universidades o instituciones académicas. Estos estudios actuariales vamos a empezar a recibir ya sus resultados a finales de este mes. Me parece que es del Fondo de Pensiones. A finales del mes de febrero vamos a recibir el estudio del Fondo de Salud y así sucesivamente en el transcurso del año de todos los fondos. Ahora, ¿por qué es importante el estudio actuarial? Porque el estudio actuarial es el futuro. ¿Sí? O sea, yo creo que vale la pena que los oyentes diferenciemos que una es la situación coyuntural de la Seguridad Social, que obviamente si no tomamos decisiones podríamos tener un problema de desfinanciamiento o de iliquidez, si usted quiere, con lo cual sería gravísimo, no podríamos pagar pensiones o no podríamos dar el servicio de salud, y otras son las medidas ya de carácter estructural, incluso que suelen decir paramétricas, es decir,
que representa cómo darle sostenibilidad en décadas, digamos, a la seguridad social. La seguridad social en el mundo y sobre todo en América Latina tiene problemas muy comunes y serios. El Ecuador no es el único país que tiene problemas con su seguridad social. En América Latina casi todos los países tienen problemas con su seguridad social. Mucho tiene que ver con el tema del desempleo. Es decir, tenemos una población económicamente activa de más de 8 millones y apenas 3 millones y medio. Ese es un factor. Y otro factor es que no se olvide que se ha incrementado la esperanza de vida de las personas, por lo tanto, esas personas reciben más tiempo su jubilación y reciben más tiempo su atención médica, y eso es incremental en costos para la seguridad social. Otro factor que también es importante es que se ha disminuido, como decíamos hace pocos minutos, la edad de jubilación. Es decir, se jubilan más pronto las personas y muchas de las veces hasta incentivamos la jubilación a los 60 años cuando la esperanza de vida es mayor. Son varios elementos que hay que tener en cuenta y que requieren una reforma, insisto, estructural de la seguridad social. Cierro esta entrevista, se me termina el tiempo. La Constitución vigente, o la Constitución de Montecristi está vigente desde el año 2008. Resulta que hasta el sol de hoy, 2019, 10 años y un poquito más, el país no tiene una nueva ley de seguridad social. Seguimos con la misma ley que estuvo vigente después de la Constitución de Sangolquí, declarada parcialmente inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época, pero no tenemos una nueva ley de seguridad social. ¿La nueva ley para cuándo, doctor Granda? Mire, yo creo que ese es un tema sobre el cual también debemos trabajar, es decir, la seguridad social o el instituto como tal, el IES, no debe ser simplemente espectador de la discusión de esa normativa, sino ser un sujeto activo, es decir, debemos hacer propuestas. Vamos a retomar esa discusión, yo creo que merece la pena un análisis a profundidad de la normativa vigente. Ese tema se enfrió totalmente, nadie habla de la nueva ley de seguridad social. Pero yo sí creo que es imprescindible que lo hagamos en función de, como decíamos, y de lo que hemos venido diciendo en el transcurso de toda esta entrevista, del futuro. Es decir, si nosotros no tomamos decisiones, si no generamos un marco jurídico que garantice la sostenibilidad de la seguridad social hacia el futuro, digamos, tarde o temprano estaremos en problemas y obviamente habrán personas que se podrían ver perjudicadas. Por eso queremos tomar las decisiones que corresponden, por eso hay una decisión inquebrantable de este gobierno, por lo menos yo como representante del gobierno, y estoy seguro que tendremos eco en los diferentes representantes que están en el Consejo Directivo del Seguro Social y la ciudadanía en general. Una de las posibles soluciones, presidente, podría ser la privatización de la seguridad social o no. Eso no está en el radar del gobierno. Mire, yo, si me pregunta a mí desde un punto de vista particular, no creo que debamos dejar de discutir esos temas, pero yo creo que la seguridad social sí puede ser eficiente desde el sector público. Es decir, hay muestras de que el sector público puede ser eficiente. Yo vengo de una ciudad en donde las empresas públicas funcionan bien. Etapa es una de las empresas públicas con mejores calificaciones. Y no solo Etapa, sino las empresas públicas en general en Cuenca y la institucionalidad del Estado funciona muy bien en Cuenca. ¿Por qué no podemos funcionar bien con el Seguro Social, con este concepto fundamentalmente de solidaridad? Porque ese es un tema fundamental en la seguridad social. Muchos de nosotros no utilizamos el servicio de Seguro Social, no porque no lo necesitemos, sino no nos enfermamos ventajosamente. Pero nuestro aporte mensual garantiza la atención de personas que no tienen posibilidades de acceder a una atención médica de calidad. Esto sí, lo último, que es una inquietud que nos envía un oyente, Fresia Espinosa dice: deben dar facilidades de pago o refinanciamiento a las personas que tenemos préstamos hipotecarios y nos hemos quedado sin trabajo y además el plazo de la hipoteca está al tope. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, mire, en el BIES, que es nuestro brazo de inversión, claro, digamos, del Seguro Social, estamos replanteándonos los objetivos, estamos trabajando con Eva García intensamente en esa línea. Y la idea es que los préstamos hipotecarios y los préstamos, en este caso, quirografarios, sean mucho más eficaces y se incrementen en cuanto a monto. El préstamo quirografario es el del corto plazo, es el de consumo muchas de las veces, es para pequeños emprendimientos. Y el préstamo hipotecario, claro, tiene una característica de adquisición de un bien inmueble, fundamentalmente de una vivienda. Sí, estamos revisando las tasas de interés, estamos revisando de manera que sea mucho más fácil acceder a estos créditos y además no solamente no se olvide que un préstamo hipotecario tiene efectos personales o particulares para una familia, de darle una casa, sino que también tiene características dinamizadoras de la economía. La construcción es uno de los sectores de mayor dinamización, ¿no? Correcto. Doctor, gracias por el tiempo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias por habernos atendido y esperamos que nos vuelva a acompañar para seguir hablando de los temas de la seguridad social. Y a ustedes invitarles, por favor, que también los medios de comunicación se sumen a este gran acuerdo nacional por la seguridad social y que seamos parte activa de la discusión, pero también de la solución, que creo que es lo que aspiramos todos los ecuatorianos y en concreto nuestros afiliados. Totalmente de acuerdo. Gracias al doctor Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En punto a las 8 en A Primera Hora. A Primera Hora. Escúchanos en el ciberespacio en www.radiomajestad.com. Fabricio Vela está en
A primera hora. Hemos caminado y juntos miramos lo recorrido y encontramos esperanza. Encontramos nuevos emprendedores que son fuente de inspiración para otros, en familias que ahora se reúnen bajo un techo propio, en los que creen en la generosidad de la tierra y la comparten. Lo hacemos por amor a Pichincha, por amor a nuestra capital, a sus cantones, a sus parroquias. Prefectura de Pichincha, dejamos huellas. La recolección de la basura es tarea de todos. Respetemos los horarios. Un mensaje de Emaceo. El siguiente segmento tiene A primera hora, el informativo de Majestad FM. Así es, DJ Line, ya no hay siguiente segmento porque se nos quedó corto el tiempo. Con Tertulio, nos vamos. Nos despedimos. Buena agenda la de hoy, sí, buenas interesante. Entrevistas. La Carismática tiene como misión hoy conseguir entrevista con la legisladora Ana Galarza Por para supuesto. que tenga el derecho a la réplica. Claro que sí. Muy bien, gracias a la interacción de los oyentes. Procuramos transmitir lo más posible las preguntas. No se puede siempre, pero agradecemos su fidelidad y también su gentileza de interactuar con los contertulios. Con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un placer como siempre, hasta mañana.